con el auspicio de Tepillé. No grave robos, evítelos. Presentamos 24 horas al día. Ahora, 13 horas en punto, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 horas al día. El mundo en vilo frente a la imagen de la jornada. El punto está en el Vaticano, en la chimenea de la Capilla Sixtina, esperando humo blanco, humo negro tras la primera reunión y voto de los 133 cardenales que buscan un nuevo papa para la Iglesia Católica, Valentina Reyes. De hoy vamos a este cónclave y en los próximos minutos esperamos ver lo que va a pasar con la chimenea. Lo decía Andrés Vial, humo negro o humo blanco. Lo más probable es que luego de la primera votación el humo sea negro. Ahí está la imagen en vivo desde el Vaticano. Andrea Aguilar ha estado con una transmisión en conjunto entre TVN y Canal 24 Horas, siguiendo este inicio de cónclave, Andrea, donde se necesitan 89 votos, ¿no?, para que tengamos un nuevo papa. Efectivamente, Valentina y Andrés, 2/3 son necesarios para elegir al próximo jerarca de la Iglesia Católica, a la persona que va a dirigir espiritualmente a 1.400 millones de fieles en estos momentos. Todas las miradas del mundo enfocadas en una chimenea que fue instalada el pasado viernes, además, que es la que nos va a indicar a través de este químico que le ponen si es blanco o si es negro. La gran mayoría de los vaticanistas dice que va a ser negro, que realmente no hay antecedentes de que en esta primera votación se vaya a conocer el Papa, mucho menos teniendo en cuenta que tenemos el cónclave más variado de la historia, 71 países al interior de la Capilla Sixtina, 133 hombres que han estado votando durante las últimas jornadas, entre los que tenemos a un chileno que es Chomalí, que además es el cardenal número 101, que tanto a la hora de la juramentación como a la hora del voto mantiene este mismo número, y es algo que finalmente vamos a salir a ver cómo sale el humo negro, pero no vamos a saber efectivamente cuáles son las negociaciones o los nombres que se movieron realmente. Hasta el día de hoy no se sabe, por ejemplo, cuando fue elegido Jorge Mario Bergoglio, cuando fue elegido Joseph Ratzinger, cuando fue elegido Karol Wojtyla, quién votó por quién. Eso se mantiene como secreto para la eternidad, porque se firma, se hace un juramento. Pero con también, pena de excomunión, además. Claro, con pena de excomunión, pero un elemento quizás más, entre comillas, banal. Claro, es una chimenea, pero son dos estufas. ¿Tú no puedes explicar bien? Sí, hay dos estufas, una en donde efectivamente se queman las papeletas que han sido de alguna forma custodiadas y contadas por 3 cardenales distintos, y otra a la que efectivamente se le pone el químico que nos va a indicar si es humo blanco o si es humo negro. Si hay fumata blanca, tenemos papa, habemos papa, va a salir justamente el cardenal protodiácono, que es Manberti, a través de este balcón. Y si no hay, que es lo que probablemente vamos a tener en los próximos segundos ya, efectivamente se sigue la votación. Hay que recordar, sí, que únicamente durante este primer día de votación hay una sola votación de alguna forma, pero que a partir del día de mañana pueden haber 2 por la mañana, 2 por la tarde, 4 votaciones. Sí, y también es importante decir que cuando vemos el humo, quizás cuando veamos el humo mañana, en la primera votación en la jornada de la mañana, es luego de 2 votaciones. No es que cada votación arroje un humo, a menos que sea la votación que da el Habemus Papa. Y mañana sí hay que estar muy atentos, porque hay que recordar que los últimos 2 papas fueron elegidos en esa segunda jornada. En las votaciones de la tarde. Efectivamente, no en la primera fumata, sino en las votaciones efectivamente de la tarde, pero fue el día siguiente, así que mañana hay que estar muy atentos. Hoy probablemente vamos a tener humo negro, pero se van a empezar a dar todas las negociaciones de cara a lo que va a ser los nombres reales que vamos a conocer justamente el día de mañana o pasado. Si uno sigue los números de cuando se eligió, por ejemplo, a Ratzinger, fueron 4 votaciones, o sea, fue la primera votación de la tarde del segundo día, en el fondo. Cuando se elige a Bergoglio, a Francisco, es en la segunda votación de la tarde del segundo día, es decir, en la quinta votación. Por lo menos, si uno se atiene a las estadísticas, es en la tarde del segundo día, es decir, mañana, si uno sigue un poco la historia, a esta hora podríamos tener un nuevo papa. Siempre la historia se escribe de manera distinta. Claro, al menos en los últimos 100 años se ha elegido papa entre 2 y 3 días, nunca antes, y hoy sería, de hecho, eso sería la noticia, ¿no?, que fuera inédito y que viéramos hoy una fumata fueron blanca. 9 votaciones. Claro, y hay que decir que si después de estas votaciones, por ejemplo, ellos no llegan a un acuerdo entre los primeros 3 días, que sería hasta el día viernes, ellos van a tener de alguna forma una jornada de oración, que sería el día domingo, para volver a dialogar, para tener un momento también de recogimiento, de fe, y de ahí nuevamente volver a votar el día lunes. Es interesante la
imagen que tenemos en vivo, ahí la pantalla dividida en dos. Uno esperando esta Claro. fumata, ¿no? Que serían los próximos momentos, y la otra, la de personas que llegan hasta el Vaticano, hasta la Plaza de San Pedro. El No solo mundo en personas, vilo. ¿ah? La prensa, ¿no? Nosotros mundo en mismos, vilo hoy. el mundo en vilo esperando esta primera fumata. Andrea, pero revisemos un poco cómo ha sido el día, porque hoy se iniciaba con una misa, ¿no? Una misa que antecede este cónclave. Recordemos que para el mundo católico acá es el Espíritu Santo quien ilumina, Claro. ¿cierto? Los votos Para de otros son de los cosas más cardenales. terrenales. Para otros es política. Son las dos visiones. Pero empieza con una misa, y en esa misa no se habló del Papa Francisco, y eso fue un hecho que ha llamado harto la atención, ¿no? Claro, finalmente es una misa que de alguna forma se llama Pro Eligiendo Papa, así que la mirada está puesta en quién va a ser el próximo. De alguna forma, el Papa Francisco empieza al menos a salir de escena en la sesión más ecuménica del asunto. Veíamos, por ejemplo, a Pietro Parolin, que es el que está dirigiendo el cónclave, que además es uno de los papables, poner un poco en manos todo del Espíritu Santo, de la Virgen, hacer, por supuesto, la oración, el recogimiento, producto antes de que fuera la juramentación de los 133 cardenales. Importante mencionar también que luego se daba este canto en latín, que es el Veni Creator, que de alguna forma también el mensaje era el mismo, que ellos estuvieran recogidos en su fe, que los iluminaran de alguna forma para poder elegir al líder de 1.400 millones de católicos. Después de esta votación, o de esta juramentación mejor, vimos también una de las escenas más impactantes, que es más cinematográfica además, que seguramente quienes se vieron Cónclave pudieron ver que eso era absoluto cine. Ver el cierre de esta Capilla Sixtina, que fue protagonizado por Diego Ravelli, el maestro de ceremonias litúrgicas. Solamente un punto: cuando termina esta misa, para iniciar el cónclave, se filtra un audio de uno de los cardenales que oficia, que no vota, tiene 81 años, que no De vota. Jean-Baptiste Arré. Sí, Giovanni Battista Arré, que él le dice a Parolin, que hoy día es el secretario de Estado, es el que manda, entre comillas, en el Vaticano. Y el favorito, además. Sí, le dice como suerte doble, en el fondo. Que tenga suerte doble, porque sabiendo que es uno de los candidatos, y Parolin como que entre que se ríe, pero ahí el único audio que uno dice, como un chimento distinto al oficial. Es que fue muy importante lo de Giovanni Battista Re, porque, claro, él en esta misa que no nombra a Francisco, y lo que leía es que la tradición es que en esta misa que antecede el cónclave se nombre al Papa que lo antecede, el Papa que falleció. Bueno, en el caso de Benedicto XVI fue el Papa que renunció. Son guiños respecto al rumbo que podría tomar este cónclave. ¿Es un rumbo de seguir el camino que inició Francisco, o la Iglesia irá hacia otro lado? Bueno, ahí esperamos ver qué es lo que pasa, y son los hechos que fueron la antesala de lo que estamos esperando ahora, Andrea, ¿no? Justamente estamos ahí viendo, Andrés y Valentina, la imagen que le da la vuelta al mundo en estos momentos. Teléfonos celulares apuntando a una chimenea, que es la que nos va a indicar, seguramente con una fumata negra, que de momento no hay papa. Lo inédito sería que hoy, primer día del cónclave, tuviéramos efectivamente el Habemus Papam. Eso no ha pasado, al menos en los últimos 100 años, y se espera que entonces sea el día de mañana, o a más tardar el día viernes, cuando efectivamente salga la llamada fumata blanca. Oye, se acercaba la hora mientras más se acerca la hora de la famosa fumata, aunque todos esperan que sea negra. Sí. O sea, la Plaza San Pedro se llenó de gente. Había muy poca gente durante toda la jornada, pero se llenó en pocos minutos. Y además es muy interesante ver también entre los fieles cómo van tomando bandos de alguna forma, Sí. cómo cada uno está detrás de su papable. Se veían muchos filipinos, por ejemplo, se veían Contable. británicos, brasileños. Hay que decir que los sudamericanos en este cónclave al menos no tenemos mucha posibilidad, no estamos entre los Ya papables. tuvimos 13 años, dice. Ya, claro, ya muchos dicen ya tuvieron su papa del fin del mundo, pero lo que sí está muy claro es que seguramente puede haber un papa europeo, es al menos la proyección que hay, es la mayor cantidad de cardenales electores, hay que recordarlo, son más de 50 europeos, dentro de esos 50 hay 18 que son italianos, y entre los italianos hay varios cardenales papables. Tú mencionabas justamente a Pietro Parolin, que es el gran favorito, el número 2 de la Santa Sede, pero tenemos también otros como Matteo Zuppi, que también es, digamos, el presidente de la diócesis de Italia, de alguna forma. Claro, de Bolonia. Y además de esto tenemos a Pierbattista Pizzaballa, que es el patriarca latino de Jerusalén. Hay varios italianos que podrían estar justamente en el marco de estos papables. Hay asiáticos, hay otros que son africanos, así que estamos atentos. Obviamente, cuando veamos la fumata negra o blanca, nunca se va a saber qué pasó al interior de la Capilla Sixtina. ¿Quién votó por quién? O sea, el acta o la carta de votación nunca la vamos a tener. Nunca la Solo hemos lo saben tenido ellos, tampoco además. en la historia de la Iglesia.
Claro, y sobre todo, bueno, más allá de esto, se sabe que hay mayor cantidad de cardenales progresistas. 60 de 133. Hay al menos 60, efectivamente, que el 80% de los electores fue nombrado por el Papa Francisco, lo cual también de alguna forma da algún tipo de, digamos, de ideología, pero hay que decir que los moderados y los conservadores también tienen una presencia amplia. Y además de esto, lo cierto es que ninguna de las tres ideologías, ni los progresistas, ni los que son conservadores, ni tampoco los moderados, tienen los 2/3, esos 89 votos que son necesarios para convertirse en Papa de la Iglesia Católica. Bueno, Andrea, y siempre se recurre a este dicho en esta época de cónclave de que quien entra Papa sale cardenal, ¿cierto? Claro. Que le podría pasar a Parolín. Podría pasarle a Parolín, que en este minuto suena muy fuerte su nombre, porque puede llegar con una gran cantidad de votos quizás para la primera votación, pero luego no logra los 89 y ahí se deshace un poco quizás ahí su opción. Que de alguna forma se hablaba que Parolín en este punto tendría cerca de 45 votos, que realmente es un cardenal que tiene algo de consenso y sobre todo tiene un carácter muy diplomático. Muy moderado, desde la línea media. Que lo ayuda a crecer hacia los sectores tanto progresistas como conservadores, que se lleva bien con todo el mundo. Él era el secretario de Estado. Claro. O sea, como quien dice el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Del Vaticano. Pero Y que no ya tan antes- cercano a Francisco. No, no era tan... Y sobre todo marcaron un quiebre de alguna forma. Él siempre siguió respetándolo, por supuesto, pero al menos Parolín es mucho más conservador en materia social, sobre todo algo que le importaba mucho al Papa Francisco, que era que las mujeres fueran teniendo más relevancia en la Iglesia Católica. Parolín no es mucho de esa idea. Nombró a una mujer en un dicasterio. Claro, Parolín dice que las mujeres, claro, deben ir ascendiendo, pero no ser sacerdotas o sacerdotisas mejor. Otro punto importante, Andrea, respecto a los papables italianos, es que hace muchos años la Iglesia Católica no tiene un papa italiano, ¿no? Ahí también quizás se abre El la último duró un mes. posibilidad. Albino Luciani, Juan Pablo I. Juan Pablo I, efectivamente, 78. Andrés Ivale, hace 47 años que Italia no tiene un papa, por lo cual también hay muchas personas, sobre todo en Italia, está este anhelo de recuperar de alguna forma que el jerarca de la Iglesia Católica sea también, Fueron 400 años de papas italianos consecutivos. no es menor. Absolutamente, pero al menos los últimos que hemos tenido, efectivamente, un polaco, un alemán, un argentino, y bueno, hoy con 18 cardenales italianos, con más de 50 europeos, también están obviamente las cábalas de que pueda volver un papa italiano y además con varios papables italianos entre los O favoritos. sea, con toda seguridad uno piensa, Andrea, y te dice la gente que está allá, que europeo va a ser sí o sí. ¿O no? ¿Europeo va a ser sí o sí? Al menos es lo que dicen los vaticanistas, pero preguntémosle justamente a Constanza Santamaría, nuestra enviada especial que ha estado siguiendo allá toda la jornada. ¿Cuál es el ambiente a esta hora, Connie? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. No, no te escuchamos, Connie. Está repleto Ahora de sí. gente, no solamente me escuchan ahí, están Ahí como sí. con Sí, mucho perfecto. problema de señal, obviamente, porque hay una cantidad muy grande, no solamente de medios de comunicación, toda la gente está con sus celulares tratando de captar el momento en que salga el humo blanco o negro de la chimenea. Toda esta gente que está aquí, que estamos ya en la vía de la conciliación, o sea, más alejados de la Basílica de San Pedro, está repleto y están todos mirando con los ojos puestos hacia esta dirección, hacia allá. Los estoy mostrando, yo me puse anteojos porque, digamos, para ver mejor, digamos, en la chimenea, y está con un cielo precioso. Ahora se ve mejor porque hace pocos minutos había un sol que estaba detrás que hacía casi imposible ver la chimenea y íbamos a tener mucha dificultad de distinguir el humo. Pero ahora ya hay unas nubes que están tapando el sol y por lo tanto se puede ver más claramente la chimenea. Y habían dicho, ese es el rumor que estaba corriendo aquí, que a las 7 de la tarde en punto iba a empezar a humear esa chimenea, pero ya son pasadas las 7 de la tarde, ¿cierto? A 6 horas más que allá en Chile y todavía no tenemos humo blanco ni negro. Obviamente todos los especialistas, los que conocen el Vaticano, igual como ustedes allá han dicho, es prácticamente imposible que hoy día tengamos papa, que veamos salir el humo blanco en los próximos segundos. Lo más probable es que sea humo negro, pero también se dice que las sorpresas siempre son algo propio del Vaticano y de la Iglesia. ¿Hay alguien que hable español aquí o no? No. Ya, están todos. Están. Oye, ¿pero alguien habla español? Nadie. English. Are you expecting now? What's your expectation? No, I am expecting the black smoke, so they won't choose the Pope yet.
Yeah. Maybe tomorrow or the next day. Yeah. And what is your feeling of being here? Le pregunto, que, bueno, su expectación es que salga el humo, que ella cree que va a ser negro, pero ¿cuál es su sensación de estar aquí, in this moment, in this historical moment? Well, it's quite insane, let's be honest. Well, I don't know what to say. It's so many people here, so many nationalities, so many people came to just see the Pope being chosen. And I'm like excited. Claro, dice que es muy emocionante ver la cantidad de gente, la cantidad de nacionalidades diferentes. Hemos visto latinoamericanos, hemos visto chilenos durante el día, hemos visto argentinos, hemos visto croatas, hemos visto de Filipinas. Claro, y se produce esto de que cada uno tiene como su barra, ¿cierto? Con la bandera, sobre todo los que tienen cardenales, que tienen alguna posibilidad de ser electos, que están entre los nombres, de que podrían ser electos papas. Andrés. Sí, tú nos detallas, una verdadera torre de Babel allá en el Vaticano, pero ¿cómo ha sido la mañana? Tú has estado toda la mañana ahí en el Vaticano, en el entorno, lo comentábamos recién, a medida que se va acercando un poco el tema de la fumata, se llena la Plaza San Pedro. ¿Cómo ha sido la mañana? ¿Cómo ha sido la expectación? ¿Cómo ha sido el ambiente que has podido percibir durante esa mañana acá en Chile, pero tarde o toda la jornada ya en Roma, ya en el Vaticano? Claro, aquí partió desde las 10 de la mañana con la misa, ¿cierto? Pro elección de Papa, que fue a las 10 de la mañana, hora aquí en Roma. A esa hora, la verdad es que ya estaba la transmisión, se instalaron pantallas gigantes en la parte de la basílica y se estaba transmitiendo, pero no había tanta gente. Pero a medida que se fue acercando la hora del comienzo del conclave, o sea, a las 4:30 de la tarde, sí empezó a llegar la gente, mucha gente entrando hasta adelante. Se podía pasar, no los medios porque no tenemos señal, justamente la más inmediata de la basílica no hay señal, pero sí la gente normal podía entrar y ingresó mucha gente, pero el momento en que se cierran las puertas, ese momento que se sintió con el audio muy fuerte aquí en la Plaza San Pedro, se cierran las puertas cuando, ¿cierto? El encargado de la ceremonia dice esa famosa frase, extra omnes, fuera todos, y se cierra la puerta, se escuchó muy fuerte y un empezó a ir, porque claro, no íbamos a tener noticias, se cortó la Ahí está transmisión, Connie Santa no María, tenemos... con una difícil señal desde el Vaticano, se entiende por la cantidad de personas que llegan a esperar, por supuesto, este momento. De hecho, Constanza Santa María se había alejado un poco para tener en cierto punto esta señal. pierdes la señal, lo decía la Connie. Mientras más te acercas de alguna manera al Vaticano, al edificio, pierdes la señal. Bueno, y además que justamente el Vaticano refuerza su seguridad y se aísla del mundo, cerrando la conectividad en estos días. Lo habíamos explicado unos días, Andrea. No tienen señal los cardenales ahí en la Capilla Sixtina. Se supone que son ellos concentrados en la elección de un nuevo papa. Justamente, Valentina, y vamos a revisar a esta hora también los momentos más icónicos de la jornada. Por ejemplo, el momento cinematográfico en el que Diego Ravelli, que es el maestro litúrgico de ceremonias también en el Vaticano, cierra las puertas, y también cómo se escuchó ese momento que lo transmitimos aquí en TVN. Y ahí escuchamos justamente el ambiente, uno del momento. Es el último momento que se ven a los cardenales hasta que se elija el Papa. En el fondo no los volvemos a ver hasta, puede ser mañana, puede ser pasado. Este es el último momento, decía, cinematográfico, porque muchas películas, series, justamente se han basado en este momento, que ocurre cada cierto tiempo en la historia de la Iglesia. Se cierran las puertas, quedan los 133 cardenales a solas para elegir al nuevo pontífice y no los vemos más. No, y que además, Andrés y Vale, también acá hay que destacar la puesta en escena que ha tenido el Vaticano, porque seguramente si nos vamos a los anteriores cónclaves, 2013, 2005, claro, teníamos mucha menos tecnología, y pero menos la cardenales. puesta, claro, y la puesta en escena, además, el momento
momento en el que Diego Ravelli dice el llamado extra omnes, ¿no? Todos fuera, y uno ve salir en procesión efectivamente a los que hacían parte del coro, al resto de cardenales que son electores o que tienen más de 80 años. El propio Batista Rey también salía del lugar y quedaban al interior de la Capilla Sixtina bajo ese juicio final de Miguel Ángel, esos 133 purpurados, únicamente ellos y Dios, decían, ¿no? Aquí Los quedan los que católicos. votan, porque son 235 en total Claro. los cardenales, pero quedan solamente los que votan 133. 80 años para abajo. Los demás, aunque sean Todos cardenales, afuera. quedan fuera. Y Efectivamente. ahí está el nuevo Papa. O sea, en la Capilla Claro. Sixtina está el nuevo Papa, de ahí sale el nuevo Papa, el nuevo líder de la Iglesia Católica, Andrea. Pero hay otros momentos, ¿no?, que estuvimos revisando durante la mañana, que es el juramento de los cardenales, ¿no? ¿En qué consiste ese momento y cuál es la importancia en el contexto del cónclave? Hay un momento en el que ellos se acercan efectivamente, ponen su mano sobre el Evangelio y dicen que ellos dicen su nombre, juro justamente prometer sobre el Evangelio, que además es un momento también muy simbólico. Vimos de alguna forma desfilar en orden además de jerarquía, pero también de edad, a los 133 cardenales. Justamente Fernando Chomalí era el número 101, que también esta misma organización que vimos en la juramentación va a ser la organización de la votación, por lo cual uno empezaba a especular que la fumata podía ser más o menos una hora, O sea, hora y votan desde el media. más edad hasta el de menos edad. Claro, y el de mayor rango hasta menos Perfecto, rango. ya. Y además de eso, bueno, Chomalí era el 101, va a permanecer como 101 de cara a lo que van a ser o que fueron ya las votaciones. Vamos a revisar justamente este momento. extra omnes. Bueno, ese era el momento justamente Sí. de Diego Ravelli. Vamos a ver también la imagen de el arzobispo de Santiago, que además es el único chileno presente en el cónclave. Hay que decir que hay pocos sudamericanos, pero finalmente él es el único menor de 80 años que podría efectivamente hacer su votación. Él de hecho había dicho que no se sentía papable, pese a que muchos medios, específicamente españoles, lo empezaron a proyectar, ¿no? Decían Sí. que era el favorito de Francisco y eso empezó también a tomar algún tipo de protagonismo, pero él mismo decía, eso solamente le hacía gracia a él y a su familia. Él decía, no me siento preparado para asumir esa tarea. Y además hay que decir que Chomalí también empezó a tener mucha relevancia en redes sociales. Vimos esta imagen de él lavando su camisa, también muy abierto a los medios de comunicación, que eso también de alguna forma lo proyecta porque salió en muchos medios europeos, muy contrario a los cardenales europeos, Claro. africanos, asiáticos, mucho más introspectivos. Tampoco dado redes sociales, no querían nada. tampoco hablar, muchos dejaban a la prensa de alguna forma de lado. Sin embargo, a Chomalí sí le gustaba hablar más con la prensa y tenemos justamente ese momento. Et ego Fernando Cardenale Chomalí, espondeo boveo ad iuro, sigme Deus aiuvet et ex santa Dei Evangelia, qua manu mea tango. Ahí el momento entonces, ¿no?, de Fernando Chomalí, y entiendo que estamos en contacto nuevamente con Constanza Santamaría, Connie. No, ahí va y viene esa señal. Aquí- A ver. Estamos. Connie, ¿nos escuchas? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí. Dale Ahí nomás. está, yo los escucho perfectamente. Ya, los escucho perfectamente. Hemos explicado varias veces esto de la señal y la verdad es que la cantidad de gente que hay aquí con celulares tratando de captar el momento. Estoy con la mirada todo el tiempo hacia la chimenea para que no se nos vaya ese momento que va a ser el de la primera fumata de este cónclave y que lo más probable es que sea negra. Ustedes estaban comentando de los momentos. Andrés, el momento, no sé si alcanzaron a escuchar cuando dije eso, el momento en que se cierran las puertas y cuando se dice la famosa frase de fuera todo, ¿cierto? Extra omnes, fue impresionante, se sintió muy fuerte en la Plaza San Pedro, estaba el audio amplificado, había pantallas también en todas partes viendo ese momento y se sintió realmente como un momento así y muy solemne, todo el mundo en silencio. Después vino un aplauso de la gente y después de eso se cortó la transmisión porque claro, no teníamos cómo saber qué más estaba pasando. Es el último momento, como ustedes dicen, en que veíamos a los cardenales antes de su encierro hasta que ya se ha elegido el pues va a ir, porque claro, no había más que ver, no íbamos a saber nada hasta después de un par de horas, como ya han pasado. Pero a medida que se acerca la hora de las 7 de la tarde, ya son pasadas las 7, pero teníamos la hora de las 7 de la tarde,
como un punto digamos, de espera, como el punto que supuestamente sería el momento de la fumata, de la primera fumata de esta jornada. Y ahí empezó a llegar la gente, cada vez más. No solamente medios de comunicación, que está repleto de todo el mundo, 4.000 periodistas están registrados y se han acreditado aquí en el Vaticano para seguir este cónclave, sino que mucha gente, italianos, internacionales, turistas, hay latinoamericanos, hay europeos, cada uno con su bandera, como de alguna manera haciéndole barra al cardenal, ¿cierto?, de su país. Hemos visto un grupo de Filipinas, por ejemplo, muy importante, que se andan paseando con su bandera y, claro, y que uno entiende que su cardenal, uno de sus cardenales, porque hay 12 cardenales filipinos, podría estar o está dentro de los nombres de los papables. Así es que hay mucha expectación. No tengo todavía la mirada desde arriba. Ustedes saben que además mi estatura no es lo más destacado. Entonces, no tengo la visión desde arriba, pero ustedes probablemente la tienen. Perfecto, sí, acá, tenemos no pasa ahí nada. la cámara puesta. Se parece bastante, digo yo, sino que a la cantidad de gente que hay desde la Plaza San Pedro hasta toda la vía de la Constitución, y yo me atrevería a decir que se parece bastante al funeral donde vimos realmente una especie de mar de gente desde la Plaza San Pedro hasta el final de la vía de la Conciliación. Ahora se retomó la historia con otra sensación, con otra, es con otro ambiente, ¿cierto? Si había un ambiente más de pesar o de despedida y de celebración de Francisco, ahora hay expectación, hay de frente un nerviosismo. Realmente todo el mundo no quiere perderse el segundo cuando empieza a salir el humo, que probablemente decimos sea negro. Si tenemos una mala señal con Constanza Santamaría, obviamente se explica por la cantidad de señales, por las dificultades en la comunicación allá con el Vaticano. Estaba haciendo un poco memoria la cantidad de cardenales que hemos tenido en Chile. Estaba haciendo José María Caro, estaba pensando, el cardenal Raúl Silva Enríquez, cómo olvidarlo, Carlos Oviedo Cavada, Juan Francisco Fresno. Está haciendo memoria más con los años. También el cardenal Francisco Javier Errázuriz, el cardenal Chomalí, bueno, Celestino Aoz, claro, siendo arzobispo de Santiago, pero es español. Ricardo Esati era italiano, pero siendo arzobispo de Santiago. Un poco son los últimos cardenales que hemos tenido. Pocos de ellos han participado en votaciones de papa. Si no mal no recuerdo, por ejemplo, Silva Enríquez participó en la votación del Papa Juan Pablo II y también de Juan Pablo I. Francisco Javier Errázuriz participó en el último cónclave para ir más o menos haciendo memoria de que otros cardenales chilenos han votado en votaciones de papas, en cónclaves. Justamente, y teníamos además a Fernando Chomalí, que él también decía que era un momento muy importante para él. De alguna forma, algunos medios lo proyectaban como papa. Recuerdo que cuando antes de irse para el Vaticano, él decía, yo no tengo ninguna posibilidad, pero seguramente tengo más posibilidad que ustedes. Porque hay que recordar que, claro, puede ser cualquier católico hombre que esté bautizado, podría ser efectivamente, si es nombrado como cardenal, podría haber sido electo. Pero eso no ha sucedido, además es más parte de la teoría. Pero justamente hasta ahora estamos a la espera de esa fumata previsiblemente negra además, y hay que tener en cuenta que al menos los medios italianos habían pronosticado que iba a ser a las 19 horas de ellos, 1 hora nuestra, ya llevamos media hora de más. Pero hay que decir también que al interior de la Capilla Sixtina hay todo un procedimiento que es más allá de lo que vimos en la juramentación, porque en la juramentación veíamos más o menos un proceso que era medianamente ágil, pero hay que tener en cuenta que una vez ellos votan, ellos hablan además, dicen pongo por testigo a Cristo Señor, luego de eso se cuentan esos votos, de alguna forma se tejen esos votos, entonces hay una cantidad de cosas también que tienen que ver con justamente cómo se lleva paso, o sea, cómo tiene el cónclave, ¿no? Los pasos que tienen en esos momentos. Sí, Andrea, es muy detallado, ¿no? Sí. Esto tiene muchos pasos a seguir y... Justamente tenemos una gráfica que hemos preparado, nos vamos moviendo ¿no? acá. Justamente, vamos moviéndonos acá para aprovechar aquí el estudio, tú nos vas a mostrar. Para que tú nos cuentes en etapas, un poco sí. el paso a paso. A ver.
Además, las votaciones, bueno, además son 12 de la mañana, 12 de la tarde, no, hoy solamente es el día de una votación. Aquí Claro, tenemos el aquí paso vamos a paso. mostrar, Valentina y Andrés, el paso a paso. Primero tenemos a los cardenales participantes, todos menores de 80 años. Electores hoy son 133, hay que decirlo, no 135. Sí son de 71 países distintos. Hay dos que Claro, no participan. por temas de salud salieron. Vamos a seguir viendo otros pasos también. Vemos ahí justamente cómo se dan las votaciones. Hay 3 urnas, además la votación es secreta. Para ser elegido papa, un candidato debe obtener una mayoría al menos de 2/3. Eso en el cónclave actual estamos hablando de 89 votos, que en este momento ninguno de los cardenales ni los papables los tiene. Incluso Pietro Parolin, que es el favorito, se habla de que tiene 40, 45 votos. Vamos a seguir viendo el resto de los pasos que nos llevan a este cónclave. Vemos ahí lo que estamos esperando en estos momentos. La fumata blanca nos va a anunciar que efectivamente hay una elección de un pontífice católico. La fumata negra, que es la que previsiblemente, según todos los expertos, pueda suceder en los próximos minutos, es que todavía no hay elección. Hay que decir sí que hoy únicamente en este primer día de cónclave vamos a tener únicamente una votación. Para volver a tener una fumata vamos a tener que esperar hasta el día de mañana, cuando seguramente tendremos 2 votaciones en la mañana y 2 en la tarde. En buen chileno, lo de hoy es un testeo. Un testeo, Es un absolutamente. testeo, ver más o menos cuáles son las 3, 4 primeras mayorías. Vamos viendo cómo se van moviendo las votaciones, para dónde se inclina. Y ahí yo creo que la hora de comida, mañana el desayuno, mañana el almuerzo, ahí está. Pero lo que tiene más mística, Andrés y Vale, es justamente que es un testeo que el público no conoce. Claro. Solamente ellos saben cuáles fueron los cardenales que salieron, cuál tuvo más votos. Hay que decirlo además que si no se cumplen las votaciones de estos 3 días, ellos van a tener seguramente, o estos 4 días, van a tener una jornada de oración que podría ser previsiblemente el día domingo, de sábado o domingo. Y finalmente, bueno, vamos a seguir viendo cuáles otros pasos tenemos a la hora de hablar del cónclave. Después de eso va a salir el cardenal protodiácono, que en este caso es Dominique Mamberti, que es francés y que es el que va a pronunciar el Habemus Papa. Hagamos memoria, se me faltaba un cardenal que era Jorge Medina Esteves, que fue justamente el protodiácono que anunció a Joseph Ratzinger. El año 2005 salió justamente ahí al balcón del Vaticano a anunciar el cardenal fallecido hace 2, 3 años, Jorge Medina Esteves. Andrea, y a ver, lo que dice la historia, ¿cuánto demora entre la fumata blanca, que va a generar mucha expectación porque vamos a decir ahí tenemos papa, y que pasa este momento, el balcón, ¿no? ¿Cuánto tiempo toma? Hay un ejercicio al menos de una media hora al menos, media hora, 40 minutos. De expectación. De expectación absoluta, en donde además se le pregunta al cardenal que resulta electo si él acepta o no acepta ser papa. En la sala de lágrimas. Claro, no sabemos, porque eso también está al interior de la Iglesia Católica, ese secreto además, si hay algún, por ejemplo, cardenal que haya sido electo y haya no aceptado, eso no lo conocemos. Ellos sí saben si efectivamente hubo algún cardenal en algún momento de la historia que no aceptó. Nosotros únicamente vemos el que aparece en en este balcón que estamos viendo acá. Después de la Habemus Papam que da el cardenal Mamberti, y además de eso, bueno, en ese proceso además él pasa por el Salón de las Lágrimas. Hay que recordar también que en este punto hay 3 trajes distintos, ¿no? S, M y L, de acuerdo a la corporalidad que tenga el nuevo papa de la Iglesia Católica. Está todo también muy, de alguna forma, coreografiado, ¿no? Para lo que va a ser su salida, en donde se va a anunciar además un nombre en latín, así que hay que estar bien atentos a los nombres que, por ejemplo, ellos dieron durante la juramentación, porque cada uno de ellos partió con su nombre en latín, así que ese es el nombre que seguramente vamos a escuchar, y también se le pregunta antes de este Habemus Papam, cómo se quiere llamar él. Eso es importante. También el nombre que toma un papa también puede ser muy simbólico, Andrea. Lo veíamos en Francisco, no había otro papa con el nombre de Francisco y en ese minuto también fue una señal. Creo que algo importante y que te quería preguntar, hay una posibilidad de segunda vuelta, ¿no? Si estas votaciones se empiezan a prolongar en el tiempo, tú decías hay una misa también el domingo, pero hay una posibilidad de segunda vuelta y fue un cambio que introdujo Benedicto XVI. Claro, de repente ellos pueden empezar a votar por 2 de los candidatos que hayan tenido mayor cantidad de votos en las anteriores votaciones. Sin embargo, eso implicaría, Valentina, que se va a extender el cónclave. Según los vaticanistas también se habla de que no sería una buena señal para la Iglesia Católica, porque al menos durante el último siglo, los últimos 100 años, las votaciones han sido 2 o 3 días, no más que eso. Entonces, claro, extender las votaciones implicaría que sería hasta la próxima semana. Claro, la clave es, si el ciclo de 4 días se repite 7 veces más, se celebra una segunda vuelta entre los 2 candidatos que hayan recibido más apoyos. Pero ya eso sí, si se extiende a lo largo de los días la votación,
Pero está esa posibilidad de segunda vuelta para no eternizar la elección de un papa. Claro, efectivamente, y vamos a volver hasta ahora al Vaticano con Constanza Santamaría, que está tomando la temperatura de esta expectativa, ¿no? De esta espera por esa fumata negra previsiblemente, Connie. Sí, la verdad, esto ha sido una especie de prueba a la paciencia, voy a decir, y a los nervios. Porque, claro, toda la gente estaba esperando que fuera a las 7 de la tarde, ese momento. Hicimos un contacto, estaba toda la gente con sus teléfonos prendidos. Nadie despegaba la mirada de la chimenea de la Capilla Sixtina. Pero a medida que nos hemos separado de la hora, que ya ha pasado media hora de ese momento, como que la gente está un poquito más como... inquieta. Digamos, no sabemos cuándo va a ser. Hay pantallas, nosotros nos corrimos para poder y nos alejamos de la Plaza de San Pedro en la Vía de la Conciliación. Aquí ven que ya hay menos gente, digamos, hay más espacio y por eso la señal está un poco mejor porque hay claramente un colapso de teléfonos, de señales de celulares, cerca a medida que uno se va acercando a la basílica. Pero tenemos pantallas gigantes, además de tener, igual hemos mantenido la vista hacia la chimenea, pero además tenemos pantallas gigantes a lo largo de toda la Vía de la Conciliación, igual como se hizo para el funeral del Papa Francisco, para que la gente pueda seguirlo a lo lejos y no tenga que acercarse toda la gente hacia la Basílica de San Pedro. Así que acá, como a un costado, al costado izquierdo de la Vía de la Conciliación, incluso hay unas mesitas con unos, no sé si alcanzan a verlo, con un restaurante a esta hora cuando ya se está poniendo el sol y la gente está esperando ver la fumata y está aprovechando de tomarse un café o de tomarse algo más y esperando ahí todos, mirando, todas las miradas puestas en la chimenea de la Capilla Sixtina. Es impresionante, me decían hoy día algunos chilenos que les había tocado viajar hoy día y llegar hoy día al Vaticano, cómo cambia el ánimo, la sensación, el ambiente, cuando uno entra en esta calle, cuando uno entra en la Vía de la Conciliación y acercándose hacia la Basílica de San Pedro. Más allá es otro mundo, digamos. Roma sigue su curso, Roma también sigue su curso muy turístico, pero acá adentro, en toda la avenida de la Vía de la Conciliación y en los alrededores de la Plaza San Pedro, se respira este ambiente de expectación, de tensión. Hay gente que incluso dice, bueno, yo no soy cercano a la iglesia, no soy católico, pero es evidente y somos capaces de reconocer que estamos ante un momento histórico y por lo tanto tener el beneficio y el privilegio de estar aquí viendo esto es realmente único. Así es que no es que toda la gente que esté aquí sean personas que vengan, digamos, y que reconozcan al Papa como el jefe de la iglesia y que sean católicos, digamos, practicantes. Pero hay mucha gente que también, pasando por Italia o que pasando por Roma, dicen, yo no me puedo saltar, no puedo faltar a este hito histórico y están aquí y hay muchos de ellos, por ejemplo, que nos decían ojalá que salga hoy día la fumata blanca porque me tengo que ir mañana a otra parte, por ejemplo, tengo que seguir mi viaje. Y claro, nosotros les explicamos que es muy difícil, que es muy poco probable que hoy día tengamos a un papa electo, ¿cierto? Todos los especialistas lo han dicho, históricamente no ha pasado, por lo menos hace 100 años, o hay que ir hacia, no sé, creo que 1500 para tal vez encontrar un antecedente de un cónclave tan corto como que el primer día se elige al papa. Pero sí también cuando se empieza a especular de cuánto debiera durar o cuánto va a durar que si la diversidad de países, la diversidad de representantes, la cantidad de nuevos cardenales, son 108 los que fueron nombrados por el Papa Francisco y por lo tanto para los que este es el primer cónclave. Hay 20 para los que este es el segundo cónclave y hay solo 5 que van a tener y que están viviendo ya ahora su tercer cónclave. Entonces, claro, eso se ve como un factor que podría dificultar o hacer más complejo la llegada a un consenso. Pero también está la tesis de los que dicen que los cardenales están muy conscientes de la responsabilidad que tienen de enviar una señal de unidad y de que si el cónclave empieza a alargarse más allá del viernes, sería una muy mala señal para el mundo exterior y se empezaría a hablar por todos lados de la división de la iglesia. Me dicen que, y es lo que todos reconocen acá en el Vaticano, que los cardenales tienen mucha conciencia de eso y por lo tanto lo más probable
es que hagan un esfuerzo para poder llegar a un nombre de consenso, si no es el jueves, el viernes, durante la votación de la mañana. Esas son las apuestas, por lo menos de la gente entendida, que se dedica a estudiar y que conoce muy bien, ¿cierto?, los mentideros del Vaticano. Bueno, sigue bajando el sol, les voy a decir. Y la luz empieza a bajar, ya es más fácil reconocer la chimenea, ya hay más contraste entre la chimenea y el cielo y por lo tanto eso va a permitir reconocer más rápidamente de qué color es el humo, porque claro, si recordamos lo que ha pasado en otras elecciones, yo estuve acá para el cónclave del Papa Francisco hace 12 años y el segundo día, cuando finalmente salió la fumata blanca, al principio, que fue al final del día jueves, o sea, sería al final del día jueves, o sea, al final del segundo día, al principio no estaba claro, no era evidente que fuera blanca. Era como que empezó a salir algo un poco mezclado, como además antes, claro, ha salido negra, y después de un buen rato ya se confirma y ya empieza a ser evidentemente blanca. Pero no es inmediato, así es que todo eso lo vamos a ver a partir de, suponemos, los próximos minutos aquí en el Vaticano. No me imagino que se vaya a oscurecer y que sigamos aquí esperando esa fumata negra, porque claro, esta, recordemos, es la primera y única votación de este primer día de cónclave. Cuando ellos se encierran, claro, primero hay una meditación, no es que empiecen a votar de inmediato, no es automático. Pero primero hay una meditación y después empiezan a votar. Y como ustedes estaban comentando, ya vimos que la cantidad de cardenales es el cónclave más numeroso. De hecho, un dato anecdótico que lo confirma, tuvieron que habilitar unas habitaciones y una residencia más allá de Santa Marta, porque en Santa Marta hay solo 120 habitaciones. Y son 133, entonces no cabían todos aquí en Santa Marta. Y entonces tuvieron que habilitar habitaciones en Santa Marta Vecchio, que es una especie de pequeña residencia a un costado, al lado de Santa Marta. Bueno, eso demuestra que estamos ante un cónclave que es el más numeroso de la historia y eso también hace que se demore más cualquier proceso, así como el juramento duró al final algo así como una hora, ¿cierto? Entre los 133 cardenales, la votación tiene que ser que cada uno tiene que ir a depositar su voto. No es que, digamos, sea automático y cada uno aprieta un botón, no sé, pues como uno podría pensar en, no sé, en el Congreso, para hacer un símil. Acá es cada uno de los cardenales vota de manera personal y tiene que caminar y va a dejar su voto y la deposita en la urna ahí en el altar mayor. Entonces, eso se demora. Nos podemos imaginar que eso se demora y después el conteo de todos esos votos. Y al final no hay un solo candidato, o sea, cada uno vota por cualquiera de los 133, por eso es toda lógica. Incluso por sí mismo. O incluso por sí mismo, de toda lógica, que en la primera votación las mayorías sean muy exiguas en el fondo. Y ahí, Connie, como tú comentabas ayer, ahí es cuando entra el concepto del se va testeando, en el fondo. Aquí se va viendo, no sé, las 3, 4, primeras 5, no sé, mayoría. ¿Quién podría adjudicarse más votos? Alguien más moderado, quizás ganó un progresista, pero no quiere decir que gane la primera va a ganar, porque quizás no logre una mayoría. Entonces, ahí viene ese juego que, claro, para algunos, los que creen, los que tienen la fe, dicen el Espíritu Santo, otros dicen sencillamente, esto es política. También está la duda de hacia dónde quieren los cardenales que vaya la Iglesia Católica, ¿sí? ¿No? Se puede ver como hacia dónde queremos que vaya el rumbo de la Iglesia Católica, qué camino queremos que siga. También leía esa otra lectura. Que está muy pegado a lo político, claro, también diría yo. Connie. Bueno, sí, eso mismo le iba a comentar, que, bueno, primero, esta es una votación de primer sondeo, es de testear, de ver si hay agua en la piscina. Entonces, todos ponen los nombres que quieran, o sea, no van a salir 133 cada uno con un voto, pero eventualmente podría ser. Digamos, es una especie de primera votación donde no se espera que nadie salga elegido, sino que es para probar cuántos o quiénes de todos esos nombres tienen más votos y tienen, digamos, un mayor apoyo. Entonces van a ver algunos que tengan, no sé, 10 apoyos o 20 apoyos. Y después, en torno a esos candidatos que tengan la mayor cantidad de apoyos, empieza la negociación para empezar mañana, jueves en la mañana, con lo que se llama la votación real. Y empieza como la negociación en torno a esos nombres, que son, por eso digo yo que se habla de esta votación como de testeo. Bueno, están viendo la imagen ustedes, me imagino, en vivo, sí, de la chimenea separado ahora
una gaviota, han dado todo el tiempo una gaviota revoloteando por Antes la eran chimenea dos, ahora hay una y sola. ahora se paró literalmente. Sí, pero se paró literalmente encima. No sabemos si será una señal eso. Pero no imaginamos que cuando empiece a salir el humo va a tener... Ahí ya salió volando y se alejó. Pero bueno, pero en el fondo, por eso es tan difícil que hoy día salga y haya un ganador. Recordemos que hay un número que tienen que conseguir de votos. Son 89 votos, 2/3 de los votos de los 133, 89. Entonces, sería realmente inédito que hoy día, además, como sabemos que no hay ningún candidato, no hay muchos candidatos claramente favoritos, hay muchos nombres que los hemos ido dando, ¿cierto? La Andrea nos ha ido contando los perfiles de cada uno, cuáles son los apoyos que tienen los candidatos de los más conservadores, los candidatos de los más progresistas, los que están, que podrían ser nombres de consenso, que están en el medio, pero no hay candidatos claramente favoritos. Entonces, eso hace que lo de hoy sea realmente una votación, una primera votación para acercarse a ver cómo está, digamos, cuánta agua hay en la piscina para cada uno de los candidatos. Y otra cosa que les quería decir, que también me han comentado mucho en el reporteo aquí estos días, es que uno tiende a hablar de una división del colegio cardenalicio o de la iglesia entre los conservadores por un lado y los moderados, o sea, y los progresistas por el otro. Y la verdad es que es mucho más complejo que eso y es mucho más diverso que eso. Si bien existe el grupo de los conservadores, que son minoría, que ellos saben que no tienen los votos para imponer un nombre. El candidato de ellos, por ejemplo, podría ser el cardenal húngaro, ¿cierto? Erdó. Eso es como el nombre del que sean, exactamente Erdó, el nombre que de que se han rodeado los más conservadores. Y después están los más progresistas, y ahí aparece Luis Tagle, ¿cierto? El cardenal de Filipinas, también el cardenal francés, Sabelín, que es de Marsella. Pero entre medio hay un amplio abanico, que es la mayoría de los cardenales, que no tienen posiciones tan definidas y que tienen posiciones en temas puntuales diferentes. Algunos son progresistas, por ejemplo, hoy día me describían a alguien que era progresista en lo social. Que le interesa, por ejemplo, el llegar y acercar la iglesia a la periferia, como decía Francisco, o a los más pobres, o a las minorías. Pero eso no significa que sea progresista en otros temas, por ejemplo, en los temas llamados como valóricos. Entonces, valóricos, digamos, en términos, por ejemplo, de sexualidad. Entonces, la verdad es que es más complejo que esa división dicotómica en dos grupos, y eso es lo que también hace más impredecible y más incierto un cónclave como este. ¿Cómo van a votar o por dónde se van a enfocar los candidatos nuevos de Asia, por ejemplo? Porque África, sabemos, y es más o menos conocido, que es un continente con una iglesia más bien conservadora. Pero no así otros nuevos, como Oceanía, como Asia, donde también podríamos tener sorpresas. Andrés, sí. Vale. Y que también complemento un poco lo que tú dices, porque también es importante, claro, no puede decir este sacerdote, este cardenal, no sé, es progresista, es moderado, es conservador, pero también importa, y tú lo mencionabas hace algunos segundos, Andrea, el nombre que elige él como papa. Porque el nombre que tú elijas también marca una señal. A ver, ¿cuáles son los nombres más citados o más elegidos durante la historia? 21 veces Juan, 16 veces Gregorio, 15 veces Benedicto, 14 veces Clemente, 13 veces Inocencio, 12 veces León, 12 veces Pío, 9 veces Esteban. Tuvimos a Juan Pablo II, el más repetido. O sea, uno podría pensar que va a ser más conservador. Benedicto es el tercer nombre y fue Benedicto XVI, fue el último. También de una línea más conservadora. Tú mencionabas el tema de Francisco, fue el primero. Y en el fondo, muy relacionado con Francisco de Asís, sabemos lo que son los franciscanos. Entonces, también el nombre que elija, Connie, el papa o el cardenal que vaya a ser elegido, el nombre también te marca una directriz de por dónde puede ir su papado. Exactamente, las primeras señales que va a dar el nuevo Papa son fundamentales, y una de esas es esa, es el nombre que se va a poner, que se va a dar. Eso fue clave en el caso del Papa Francisco. Inmediatamente nos dio luces de un Papa que se caracterizó por querer ser pastor, ¿cierto? Querer acercar la iglesia a la gente, a salir, digamos, del Vaticano
y acercarla a las personas, sobre todo a los más pobres, a los más desvalidos, y de ahí el nombre del Papa Francisco, digamos, fue muy clave para eso. Y muchos aquí se preguntan si podríamos tener un segundo Francisco. Claro, si va a ser continuador, por ejemplo, de un papado como el Papa Francisco. Y hay de alguna manera como consenso en que si bien hay críticos del papado de Francisco, entre los mismos cardenales, no solamente de los más conservadores, sino que también de algunos que encontraban que era, por ejemplo, muy, digamos, como... no autoritario, pero como que concentraba todo el poder en una sola mano, como que delegaba poco. Los cardenales se han quejado, por ejemplo, de que los citó muy pocas veces a todos ellos, a todo el colegio, a conversar. Entonces, claro, llegan ahora a un cónclave y se conocen muy poco, se han visto muy pocas veces. Pero pese a que existen esas críticas, hay cierto consenso de que la Iglesia tiene que tener una continuación, de que las transformaciones que inició Francisco, que para algunos más progresistas no fueron suficientes, para otros más conservadores fueron demasiadas, pero tienen que seguir profundizándose. Y no puede ser que ahora venga un nuevo papa que, digamos, deshaga lo hecho en términos del acercamiento a la gente. Hoy día me decía un vaticanista y el biógrafo del Papa Francisco, decía, es fundamental que el próximo papa entienda que ya la Iglesia salió de los bordes no solamente de Italia, sino que de Europa, que la Iglesia es universal, que llegó y se extendió hacia países alejados. El Papa latinoamericano fue el primero, más allá de que antes, claro, hubo un papa polaco, pero el primero es Francisco, el primero en que sale y saca a la Iglesia, digamos, por afuera, claro, y salió de Europa. Y eso dicen que no debiera retroceder, porque, por ejemplo, donde está creciendo la Iglesia más rápidamente es en Asia y África. Pero claro, todos dicen que África es un continente todavía con una iglesia muy conservadora y por lo tanto tal vez es el momento de Asia. En algún minuto todos dicen que Asia, que es el lugar donde más está creciendo la iglesia, debiera tener un papa. La gran pregunta es si este es el momento o todavía, digamos, el Vaticano no está preparado para un papa asiático. Pero esas son las preguntas, pero no hay mucha duda en la vasta mayoría de los cardenales en que hay que seguir por el camino que ha dibujado y que ha trazado en los últimos 12 años el Papa Francisco. Más allá de las críticas o de que haya gente que no le guste tanto la persona de Francisco, ¿cierto? Cómo haya ejercido él el liderazgo. Sí creen que la Iglesia tiene que ser alguien que siga en esta idea de acercarla a la gente, de abrirse, que no le tenga miedo a los cambios culturales, que no le tenga miedo a la tecnología, pero al mismo tiempo que tenga también conciencia de los problemas que hay en el mundo y por lo tanto que tenga habilidades diplomáticas. También eso se le está pidiendo y uno lo puede concluir de todas las declaraciones que han hecho los cardenales después de las llamadas congregaciones de estos días. Cada día emitían un comunicado y en algunos de ellos, en algunos eran bien eufemísticos, pero en algunas de esas declaraciones realmente se podía ver lo que estaban pensando y lo que estaban debatiendo sobre el perfil que debe tener el próximo papa. Sí, Connie, justamente, digamos, preguntarte si has podido hablar con los fieles filipinos, porque todo lo que tú mencionas ahora apunta, por ejemplo, hacia uno de los principales papables, que es Luis Tagle, que además cumple con esa función, por ejemplo, de acercar la iglesia hacia las redes sociales, hacia los jóvenes, cumple con el hecho de ser asiático, pero además tiene dos temas que le podrían jugar en contra. Un lado es el tema, por ejemplo, de la administración de Cáritas y luego también algún tipo de obstrucción de la justicia frente a los casos de abuso de la iglesia en Filipinas. Exactamente, yo les contaba que hay banderas y como grupos de fieles que uno puede reconocer de distintos países y que son como las barras de cada uno de los candidatos. Y ahí están los filipinos y efectivamente los filipinos están ilusionados, podría yo decir, de tener un papa filipino y hablan maravillas del cardenal Tagle. Pero como tú dices, pese a ser, todo el mundo lo
lo caracteriza y lo describe como un hombre encantador, cercano, que le llega a la gente, que además ha sabido leer la modernidad, las redes sociales y por lo tanto es muy, muy popular, tiene el tema de la gestión, te diría yo que es el tema que más le juega en contra. El propio Papa Francisco lo sacó de Cáritas por un problema de gestión y hoy día es inevitable que el próximo Papa va a tener que enfrentar la gestión, sobre todo financiera, del Vaticano. Connie, quedamos en contacto contigo, por supuesto muy pendientes de lo que pasa con esa chimenea. Vamos a una pausa, ya regresamos. Atentos con las chimeneas siempre. Ahora, 14 horas en Chile y continuamos muy atentos a esa chimenea en directo desde el Vaticano que todavía no nos da el humo que nos va a indicar qué Solo está hemos visto pasando palomas al encima de interior la- de la Sixtina. Claro, ¿no? hemos visto palomas, gaviotas, pero todavía no el humo negro que estamos esperando en esta primera jornada. Hay que recordar además que este margen de espera se ha extendido ya por 1 hora. Los medios italianos decían que a la 1 hora nuestra se iba a dar esta primera fumata. De hecho, hablaban de más temprano, hablaban de las 12:30. Ya son las 2 de la tarde aquí en nuestro país y de momento no vemos el humo negro o el humo blanco, que efectivamente también podría obedecer a esto, que en una de estas nos sorprendan y los 133 cardenales en estas 10 congregaciones generales que tuvieron previa al cónclave efectivamente hayan encontrado un candidato de consenso. Hay que marcar sí que, por ejemplo, hay 2 escenas fundamentales, por ejemplo, durante esta misa, Giovanni Battista Re, el presidente del Colegio Cardenalicio, le da 2 veces el suerte a Pietro Parolin. Pareciera que hay un consenso en torno a la figura del secretario de la Santa Sede saliente y también un momento en el que no se nombra al Papa Francisco, que es algo inédito. En las otras misas de los papas anteriores siempre se nombraba a la persona que salía del cargo. Son ceremonias tan cáuticas, en que hay tan poca demostración, se quiere, claro, es más un ceremonial, pero es mucho protocolo, que cada cosa que uno vea que se sale un poquito, uno hace una lectura. Claro, lo de Francisco uno dice esto es más pensado. Pero lo otro, claro, pero doble suerte, vez el suerte, sí, uno dice ahí aquí uno dice, tiene claro, que haber algo, porque se sale muy poco de protocolo todo este ceremonial. Ahora, hay que tener en cuenta que, según los vaticanistas, Pietro Parolin no tiene el apoyo de todos los italianos. Hay varios curas italianos que están en medio también de los papables. Está Matteo Zuppi, Supe que está es Pizzavali. progresista Claro. como pocos. Y además de eso, bueno, vamos a estar a la espera efectivamente de qué va a suceder. Vamos a una pausa, pero concentrados en esta imagen que usted ve en pantalla, a la espera de la fumata. ahora, 2 de la tarde con 8 minutos, las miradas del mundo en esa chimenea, esperando el humo negro o humo blanco. Dicen todos, lo más probable es que sea humo negro. 1 hora con 8 minutos atrasado. Se esperaba que esto fuera las 13 horas de nuestro país, 7 de Italia, pero ya son pasadas las 8 de la noche. Vamos a retomar el contacto con Constanza Santamaría, ahí en la Plaza San Pedro, que está con unos chilenos, con el ambiente, esa emoción y esa intensidad que se vive a minutos de la fumata. Connie. Exactamente, esperamos que sea minutos porque nos habían dicho, como tú decías, que era a las 7 de la tarde, ya son pasadas las 8 de la noche y está empezando a ponerse el sol. Igual, como estamos en primavera, este horario de verano y se oscurece bastante tarde, ¿ah? Pero yo les contaba, estamos aquí con chilenos, 4 chilenos que estaban en Italia y que nos van a contar qué están haciendo aquí, vinieron especialmente, viven cerca, ¿qué pasó? Claro, veníamos de vacaciones con nuestros amigos y tocamos la coincidencia de este acontecimiento tan importante. ¿Y no dudaron en venir aquí a la Plaza San Pedro? Ninguna duda, un acontecimiento mágico, un acontecimiento bellísimo, lleno de gente, que estamos todos en la espera de ver qué pasa, ver qué sucede, ver cómo se desenvuelve la jornada. Ustedes viven en Milán, ¿cierto? Sí. Ya, y se vinieron a buscar a sus amigos Norte de que Italia. están de turismo en Roma. Somos de Santiago. Exacto, en norte de Italia. Es como 3 horas de tren más o menos de Milán hasta aquí, ¿o no? Hicimos 6 horas y media en auto. Wow, Sí. bastante más. De la mañana. Sí. Partimos a las 6 de la mañana. ¿Y llegaron hoy día? Llegamos hoy día a las 2, 3 de la tarde. más o menos. Ah, justo a la hora previa de que empezó el conclave. Sí, más o menos. ¿Y se vinieron directo para acá? Sí, paramos un rato en Bolonia y... sí. Ya, ¿y ustedes vienen de Santiago y están haciendo turismo? Sí, estábamos en Madrid y ahora nos vinimos a Madrid. ¿Qué coincidió con este evento? ¿Qué les ha parecido el ambiente? En Chile nos están preguntando por aquí, ¿cómo lo describirían? Con harto respeto, bien tranquilo, como que hay harto silencio igual a pesar de que hay mucha gente.
Si tenemos un problema en el contacto con Constanza Santamaría, ha sido bueno, un poco la tónica, no solamente nosotros, casi todos los medios de comunicación, las dificultades en la comunicación, en un momento en que en todas las comunicaciones están concentradas en un lugar pequeñito. A ver, hablemos de las dimensiones un poco del Vaticano. Son 44 hectáreas, estamos hablando. Esa es la dimensión del Vaticano para que entendamos. Es muy chiquitito, son 490.000 metros cuadrados. O sea, es muy pequeñito. Es una ciudad-estado. Más pequeño del mundo. Claro, es una ciudad-estado para entender que todo se concentra prácticamente en algunas cuadras y es por ello que la comunicación, Andrea, se hace tan compleja. Además, sumarle a eso, Andrés y Vale, el protocolo que hizo el mismo Vaticano, claro, de alguna forma torpedear, ¿no?, o limitar las comunicaciones dentro del Estado Vaticano, por lo cual hemos visto cómo Constanza Santamaría se tiene que alejar, porque teóricamente la Plaza de San Pedro no hacía parte como tal del Vaticano, ahí pudo transmitir un momento, pero luego de eso, claro, cuando empiezan a llegar más fieles, cuando empieza a crecer la expectativa por esta fumata que vamos a ver en los próximos minutos, ojalá, ahí empieza a fallar también la señal. Además, también contarles que son 4.000 los medios que están acreditados en el Vaticano, es decir, hay 4.000 periodistas, más sus camarógrafos, más sus equipos. Esto, seguramente. Más que cualquier elección, no sé, de Donald Trump, Estados Unidos, o sea, debe ser el punto, el hecho, la noticia que más medios concentra, sin lugar a dudas. O sea, yo no he escuchado nunca 4.000 medios. Claro, porque estamos hablando, por ejemplo, en 2013 era casi la mitad de los periodistas acreditados. Entonces, la presencia masiva de medios de comunicación, además de fieles que van llegando desde distintas partes del mundo, de cómo se van formando también por países, por la expectativa que hay de que efectivamente haya una fumata. En ese punto ya empezamos a dudar, porque finalmente llevamos más de una hora. ¿Será blanca, 12, dices tú? Claro, no sabemos si va a ser blanca, eso sería inédito, no ha pasado al menos en el último siglo, pero sí nos podría de repente indicar, no sé si hay algún problema al interior de la chimenea. ¿Sabrán prender la chimenea? Claro, no se sabe si está húmeda, por ejemplo. Empieza a haber especulación y sobre todo a crecer la tensión de que en este primer día de cónclave, en esta primera votación, efectivamente podamos tener un papa. Claro, porque esperábamos de alguna forma a la 1 de la tarde, ¿no? Claro. Que fuera la fumata negra, era muy esperable por ser la primera votación, pero ya ha avanzado la hora. O sea, pues, partimos mal. No sabemos si qué la está primera pasando se alarga, ahí en la Capilla Sixtina. Y lo cierto es que hasta se va escondiendo el sol, ¿no? Claro. Quizás se va a hacer más difícil ahí pero identificar llegó, esa fumata. Ya no es una paloma. Llegó la gaviota. Sí, una gaviota. Sí. Llegó la gaviota que estaba acompañando también esta transmisión en la chimenea del Vaticano. Para romper un poco la monotonía, digo, la imagen. Claro, esperando ahí. Nos damos cuenta que estamos en vivo, ¿no? Claro, que entra y sale la gaviota, esperando entonces esta fumata. Esperamos negra, porque lo hemos dicho mucho. La primera votación, se entiende, es una votación donde se miden fuerzas, se miden preferencias, ¿cierto? Se ve cómo funciona el sistema. Entonces ahí nos preguntamos, ¿qué estará pasando? ¿Por qué se demora? Ahora también se puede entender, Andrea, que esta es la primera votación, arranca, entonces esto es, hace 12 años no se elegía un papa, ¿no? Claro, y hay todo un protocolo, hay que recordar que cada uno vota, dice una frase, luego de esto se ponen en las urnas, los empiezan a contar, tienen que de alguna forma tejerlos y de ahí ponerlos en una de las estufas. Además hay que ponerle un químico para que efectivamente salga la fumata blanca o la fumata negra. Además, a contar que es una tradición de alguna forma centenaria, ¿no? El cónclave tal como lo conocemos está en 1914, cuando se introdujo esto de la fumata blanca o la fumata negra, pero realmente desde 1800 se daba ya la expectativa de estos romanos que de alguna forma se reunían en torno al Quirinale para efectivamente ver el tema del humo que salía de las papeletas de los cardenales. Y estamos en contacto con Constanza Santamaría nuevamente. Connie, te saludamos ahí esperando. Entonces, mira, ya Connie, con mejor señal. Se ve oscuro. Hemos volvido, dices tú. Se va el sol. Hemos vuelto. Oye, se está yendo el sol. Empieza un momento que es muy lindo en el Vaticano todos los días, que es cuando empiezan a prenderse las luces de la Basílica del Vaticano afuera. Y realmente es un momento bastante único. Así que sería maravilloso que en este momento fuera en la noche. Es un momento muy lindo. Volvemos a tener justamente problemas. Lamentablemente volvemos a tener problemas contigo, Constanza. Connie. La conexión no ha sido fácil. Me hubiera gustado ver esas luces prendiéndose. Esa casi una escena casi romántica nos plantea la Connie. De atardecer, de penumbra, de puesta de sol. Connie, claro, y sobre todo la expectativa, Connie, ¿estás? Exactamente. Ahí te escuchamos. Podemos, a ver,
Mira, sí, ¿me escuchan? Sí. Es que vamos a preguntar, vamos a ver, porque la señal está débil, a ver si Michael, tú te podrías dar vuelta para mostrar. Vamos a hacer esto que es medio riesgoso, ¿ah? Pero Michael Brearley, que es un maestro para la cámara, Michael. nos va a mostrar esa escena de cuando la basílica empieza a prenderse las primeras luces. No sé si lo alcanzan a ver. Se ve perfecto. Sí, se ve. Las primeras luces que iluminan la basílica de San Pedro y que es el minuto del atardecer, ¿cierto? Así es que por eso yo digo que sería un momento ideal para que empezara a salir la fumata blanca o negra. Ya está. Recordemos que a las 4:30 de la tarde más o menos no empezó el cónclave ahí, porque recordemos que primero viene la procesión, después empieza el juramento y ustedes tienen la charla mejor que yo, digamos, pero suponía que era la necesaria para una primera votación del cónclave. Pero quiero preguntarle a estos chilenos que están conmigo, bueno, ustedes vinieron y están esperando la sensación de expectativa. ¿Qué han visto aquí en la Plaza San Pedro? Sí. En la Plaza San Pedro. Sí, o sea, obviamente toda la gente que está acá está a la expectativa. En la ciudad misma, yo creo que había muchos turistas, por ejemplo, él que vive en Milán me contaba que sus amigos no estaban muy expectantes de este momento, porque generalmente toda la gente es religiosa. De hecho, nosotros no somos religiosos, pero sí sabemos que es un hecho histórico, por eso estamos acá y venimos a ver lo que está pasando. Está pasando la policía también, probablemente hay un cambio de Bueno, estamos teniendo justamente nuevamente problemas con la señal de Cosas a Santa María, pero Valentina, Andrés, pendientes de esta chimenea que recordemos fue instalada el pasado viernes, que ya tiene 1 hora 17 minutos de retraso frente a lo que se había proyectado en los medios italianos, en los vaticanistas, frente al protocolo que igual es largo al interior de la Capilla Sixtina, y sobre todo, claro, empiezan las especulaciones de qué habrá podido pasar en este punto para que no tengamos una fumata ni negra y efectivamente tampoco blanca. Lo cierto, mira, estoy leyendo acá unos artículos de prensa que hablan del difícil proceso para la fumata negra o la fumata blanca. No es tan fácil, también tú lo has explicado, Andrea. Son dos sistemas diferentes dos estufas para la chimenea, y finalmente ese humo es la comunicación de la Sixtina, de los cardenales con el mundo exterior. Acá no esperamos un comunicado de prensa, ¿no? Esperamos ese simbólico momento. Señales de humo, literalmente. Señales de humo, literalmente, pero no es un proceso fácil. Hay químicos para que la fumata sea negra o blanca luego de este conteo de votos, que además se une cada voto en un hilo rojo, ¿no, Andrea? Claro, y efectivamente eso es lo que de alguna forma ha hecho también que el proceso se vaya extendiendo. Yo creo que de alguna forma los medios lo que hicieron fue sacar esa cuenta, ¿no?, de lo que duró la juramentación de los 133 cardenales, y a eso había que sumarle seguramente el resto de los protocolos en el momento en el que cada cardenal, porque esto hay que contarles a ustedes en sus casas, esto no es automático, esto no es como el Congreso, que cada uno... el botón sale en la pantalla, el botón verde, rojo, no. Cada uno, además hay que recordarlo, son personas mayores, la mayoría del promedio de edad entre 70 y casi menos de 80 años, pero finalmente cada uno tiene que atravesar la Capilla Sixtina desde donde está sentado y tiene que volver digamos, a poner este voto. Luego de esto hay 3 escrutadores que van a ir también contando los votos, se tiene que reconfirmar efectivamente cada una de las urnas, y además de esto después viene el proceso que tú decías, Valentina, de la quema, de ponerle el químico también para efectivamente darnos una fumata negra o una fumata blanca. Pero también que aquí puedo dar el espacio a los más suspicaces, que digan esto se suponía que era fácil, que era sencillo, la primera votación, humo negro, era casi un trámite, porque no iba a haber mayoría, pero ya vamos para la hora 20 de retraso, que supone, uno podría decir quizá no ha sido tan, no es tan trámite. En el fondo quizás podría haber o una mayoría o un proceso que quizás se zanje antes, no digo hoy día, pero se zanje antes de lo que esperábamos, quizás la votación es distinta, quizás se va estructurando de manera distinta la votación. Claro, que sería algo al menos es pura especulación. Inédito en los últimos 100 años, pero vamos a ir a una pausa en la espera, obviamente, de lo que está pasando con esta fumata, y ya volvemos en las pantallas de TVN. Ahora. Regresamos a 24 horas al día con esta imagen de la chimenea. No ha salido humo, estamos esperando la primera señal desde el interior de la Capilla Sixtina luego de esta primera votación del cónclave. Vamos a retomar el contacto con Constanza Santa María, quien está también esperando lo mismo, ¿no? Humo blanco o humo negro, Connie.
lo que sea ya a esta altura. Necesitamos que salga la fumata, ¿cierto? Eso es lo que piensa la gente aquí en el Vaticano, en la Vía de la Conciliación, en la Plaza San Pedro. Se puso el sol ya, se prendieron las luces de la Basílica de San Pedro, se prendieron las luces de la calle. Ustedes pueden ver que ya no está oscuro, pero vamos para allá. Y nos encontramos con otro chileno, porque a los otros chilenos ya los dejé ir, porque los pobres estaban hace no sé cuánto tiempo con nosotros, pero encontré a Martín, aquí este chileno que ya estaba como yéndose. ¿Y qué es lo que está pasando un poco? Como que la gente está como, bueno, ¿qué más vamos a hacer o hasta cuándo vamos a esperar? Martín, cuéntanos, ¿estuviste acá desde qué hora? Sí, llegué acá antes de las 7. Llegué especialmente porque dijeron que a las 7 iba a haber un resultado, entonces dije, voy a aprovechar el horario. Y luego de esto escuché información de que era a las 8 y... ¿Quién te dijo que era a las 8? En verdad los mismos rumores de la alrededor de la... Ahora escuché que ya no iba a haber humo hoy día, entonces fue como... ¿Pero quién dijo eso? Imagínense la información como el cuento del teléfono. O sea, alguien te dijo que ya hoy día no había humo. Claro, entonces yo no sé. La verdad es que, claro, es como que tiene la expectación, uno no sabe, es incierto, entonces ya uno igual tiene que ir a comer, tiene que hacer sus cosas. Hay hambre, dices tú. Exacto, entonces ya ahora ya pienso en ir a buscar algún lugar para comer, para ver. Y a lo mejor, porque igual está, o sea, uno acá lo ve, pero también están las transmisiones que hay pantalla en todas partes, entonces uno igual puede estar al tanto de los resultados. Oye, Martín, cuéntanos una cosa, ¿tú vives aquí en Italia o estás de viaje, de paso? No, de hecho estaba de intercambio en Barcelona y tenía planificado este viaje hace tiempo, hace unos 3 meses, y justo calzó con todo esto y dije, ojalá no me calce el cónclave. ¿Cómo no me calce el cónclave? Una oportunidad histórica. Tenía la ilusión, me habían recomendado mucho la Capilla Sixtina, conocer acá, pero la verdad es que, claro, es como, igual es un privilegio estar acá viviendo este momento, sintiendo la mística. O sea, aquí hay una mística igual de toda la gente, de todo este rito que está, entonces yo creo que es una experiencia única al final. Tuve la oportunidad igual en la mañana de estar en la misa en San Pedro, entonces igual... ¿Entraste a la basílica? Sí, entré y ahí estaban los cónclaves que intencionaron como... que estuviera un exitoso el cónclave como... En la misa que se hace previamente al cónclave con todos los cardenales. Y luego de eso ellos se trasladan a la Capilla Sixtina, entonces también fue una oportunidad única, yo creo. Sí. ¿Y qué te pareció el ambiente que hay aquí? El ambiente como de expectación, de nervio, la gente esperando, toda con sus celulares. ¿Cómo lo describirías? Sí, es nervio. Yo creo que acá uno toma el peso también como de la imagen que tiene el Papa también. O sea, tú ves acá periodistas, colegas tuyos de todos los países, aquí hay personas de todos los países con su bandera, hay una especie como de arraigo igual a la figura del Papa que... No sé, y aparte el rito también es como muy mágico, muy místico, cómo está diseñado, esto del humo, de la chimenea, estar atento, todo la verdad es como un rito muy, muy significativo, que se siente también una vibra muy distinta al estar acá con la gente. Bueno, ¿y te vas a quedar o no te vas a quedar ahora que está bajando el sol y ya está oscureciendo aquí en Roma? Ahora pienso ir a buscar un lugar para comer y ya luego quizás veré si vuelvo a mirar, a ver si hay algún resultado por hoy, ahí en la noche. Ya, ¿y mañana te quedas todavía acá? No, mañana de hecho viajo en la mañana, así que me perderé, pero al menos tuve la oportunidad de ver esto presencialmente. Sí, pues, ver salir la fumata, aunque sea negra o blanca, es un hito histórico. Sí, que yo creo que va a ser negra probablemente en la primera resultado, pero sí, eso es lo que esperaba y espero aún. Se están atrasando un poco. Gracias, Martín. Muchas gracias. Que te vaya bien en todo el resto de tu viaje. Muchas gracias. Bueno, otro de los chilenos que hemos encontrado, que la verdad que son varios desde la mañana, que estamos aquí, ¿cierto? Siguiendo el momento, la previa del cónclave, después el momento en que empezaron las transmisiones, empezó la procesión de los cardenales desde la Capilla Paulista hasta la Capilla Sixtina. También el juramento de los cardenales, como había una transmisión con audio que se escucha en toda la Plaza San Pedro, la gente estaba siguiendo muy emocionada y concentrada lo que estaba ocurriendo al interior del Vaticano, hasta el momento en que se cierran las puertas, que también yo les contaba más temprano, que fue un momento muy solemne, bien impresionante porque se escuchó muy fuerte el cierre de las puertas, el momento donde se pronuncia la famosa frase, ¿cierto? Extra omnes, salgan todos, y se cierra esa puerta muy fuerte y se produjo una especie de silencio primero aquí en el Vaticano, en la Plaza San Pedro, y después un aplauso de la gente muy natural, y de ahí la gente se empezó a ir también pensando, todavía no vamos a tener noticias, los cardenales están encerrados, no se puede transmitir nada, no sabemos lo que está pasando adentro. Pero a medida que se acercaba la hora de las 7 de la tarde, que fue una hora que, claro, uno puede empezar a imaginarse que tal vez fue el cálculo de la prensa nomás,
en base a las experiencias de los otros cónclaves, de cuánto se demora la primera votación o una votación promedio. Y por eso se puso esta hora de las 7 de la tarde como referencia de la hora en que saldría la primera fumata, el primer humo. Y entonces empezó a llenarse la Plaza San Pedro, empezó a llenarse también aquí la Vía de la Conciliación, pero ahora ya vemos cada vez como la gente empieza a irse, claro, esperando que, la verdad es que no se sabe a estas alturas hasta qué horas vamos a estar aquí esperando que salga ese primer humo. Pero llama la atención, Vale, esto que dice este chileno que es como el rumor, la rumorología, y dice, no, me acaban de decir, me llegó a decir, me acaban de decir que hoy día no va a haber humo. Ni humo, ni blanco ni negro, pero no va a haber humo. Imagínate. No, tiene que haber humo, ¿cierto? Eso es lo que esperamos nosotros. Connie, pero te quería preguntar por tu experiencia, porque tú estuviste ahí también en la elección del Papa Francisco. No sé si te acuerdas cómo fueron los tiempos de la primera fumata cuando fue el proceso para elegir al Papa Francisco. No sé si tienes ahí la referencia de horas para compararlo un poco con lo que está pasando ahora y con esta espera que se nos ha hecho quizás un poco larga, ¿no? Sí. Sí, se nos ha hecho un poco larga, pero porque teníamos esta referencia de las 7 de la tarde y a esta altura han pasado 1 hora y media de ese momento. Ahora, sí, esto fue hace 12 años, teníamos igual las transmisiones en directo. Claro, no estábamos todos tan conectados, pero igual yo me acuerdo que no se había oscurecido todavía cuando salió el primer día la fumata negra, que daba cuenta de que no había habido elección de papa. Estaba todavía de día y era en marzo, ¿cierto? Sí, claro, en abril. 13 de marzo. Entonces, uno se podía imaginar que ahora que nos vamos acercando más hacia el verano, ¿cierto? Estamos en primavera, se oscurece más tarde. Entonces yo tengo la sensación de que a esta hora, si nos trasladamos hace 12 años atrás, a esta hora ya había salido la fumata negra ese primer día de cónclave. También me acuerdo que el día 2, que fue el día que salió la fumata blanca al final de la tarde, estaba ya oscuro, llovía, además era un día de lluvia, estuvimos toda la tarde y todo el día porque hubo votación en la mañana, donde salió la fumata negra nuevamente después de terminadas esas 2 votaciones y después nos quedamos porque había que quedarse esperando en la Plaza de San Pedro y la imagen que tengo es de paraguas por todos lados, mojados todos completos, mucha agua, mucha lluvia. Y el momento en que sale la fumata blanca, el humo blanco, que ya era de noche, ya estaba oscuro y fue un momento muy impactante, muy impresionante porque hay cierta duda los primeros segundos de si realmente el humo es suficientemente blanco. Y ahí empieza esta emoción de la gente de decir es blanca, como empieza la gente como a asegurarse con el vecino que tiene al lado. Es blanca, ¿cierto? Es blanca, sí, es blanca. Y todos empiezan a aplaudir, a celebrar, pero claro, al principio hay una cierta duda. Y después empieza un momento que también es de incertidumbre porque es más o menos media hora, lo decía la Andrea, pero yo me acuerdo que pasó media hora entre que salió el humo blanco el día que eligieron al Papa Francisco y que supimos quién era el elegido. Y que es el momento, ¿cierto? En esos 30 minutos pasa todo eso que ustedes han descrito, el paso por la sala de las lágrimas, en la pregunta al elegido de si está dispuesto, de si está disponible a, digamos, asumir esta responsabilidad y después finalmente vemos aparecer en el balcón, ¿cierto?, de la Basílica de San Pedro a Jorge Mario Bergoglio, que también fue una sorpresa, hay que decirlo. Yo les he contado, lo conté más temprano, lo que me pasó a mí, que en ese momento teníamos la idea de que podía haber un papa latinoamericano y que el favorito que teníamos era brasilero. Entonces, lo que yo hice fue sentarme al lado, instalarme al lado en la Plaza de San Pedro con un grupo de brasileros, pensando en que si salía el brasilero íbamos a tener la reacción del pueblo brasileño. Obvio, pues, eso es lo que uno hace. No te vamos a conocer. Bueno, pero no me di cuenta que a mí, imagínense. Bueno, al otro lado mío no me había dado cuenta que había un grupo de argentinos que yo no los había ni mirado, tengo que decirlo. Y en el momento en que sale y dicen Jorge Mario Bergoglio,
que yo digo, no estaba en mi lista corta, me acuerdo, no estaba en mi lista corta, y veo y siento a los argentinos que están al lado mío ponerse a gritar y decir, es Bergoglio, y eran sacerdotes argentinos que habían sido ordenados por él y que lo conocían muchísimo como arzobispo de Buenos Aires. Entonces fue increíble porque fue ver la emoción de ellos, que no podían creerlo, que su arzobispo y su cardenal era el elegido como el Papa, y ya empezaron además ahí a contar todo tipo de anécdotas y todo tipo de historias de quién era el nuevo Papa. Pero eso es, es un momento muy impresionante, muy único, y que, esperamos vivirlo también y llevárselos a ustedes. Si no es mañana, también puede ser hoy día, pero sabemos que sería muy, muy inédito que después de toda esta espera tuviéramos un humo blanco. Claro. Y además, que era un punto que también tocaba Constanza hace un par de horas atrás, que nos decía, hay que tener en cuenta que cuando eligieron al Papa Francisco había muchos menos cardenales que los que tenemos ahora, casi 17 cardenales menos. Tú misma contabas, Connie, que tuvieron que habilitar otra residencia cercana a Santa Marta solamente caben 120 en Santa Marta, y eso podría estar retrasando también las votaciones. Ahora, a esta hora los medios italianos dicen hay 30.000 fieles esperando la fumata blanca o negra ahí en la plaza de San Pedro, y además de esto empiezan a tirar otras teorías de por qué se estará demorando tanto. Sí. Alguna de esas teorías tiene que ver con que se fue retrasando paulatinamente la ceremonia, que ese momento del extra omnis, cuando vemos que se cierra la puerta, se dio casi 15 o 20 minutos después de lo que se esperaba. Y además contar que es un proceso mucho más largo, porque cada uno tiene que pararse, doblar por la mitad su voto, teniendo en cuenta que son también mayores, que son varios factores que podrían explicarnos, Connie, por qué se está retrasando este momento, ¿no? Exactamente. El factor numérico es fundamental. Cuando Andrés me preguntaba un poco de la experiencia del Papa Francisco, muchas cosas han cambiado en 12 años y uno de ellos es la cantidad de cardenales y la cantidad, ojo, de cardenales nuevos, para los que esta experiencia, este cónclave es el primer cónclave. Y tiene todo, ya hemos visto y lo hemos, estado comentando, un cónclave tiene unas reglas muy, muy precisas. De hecho, el juramento que hacen y que hicieron hoy día los 133 cardenales, una de las cosas que juramentan es cumplir y respetar la Constitución Apostólica, que pone las reglas para el cónclave, y que no, entonces no es digamos un rito y una ceremonia espontánea, es muy tiene muchas reglas muy claras, y si pensamos que hay 108 cardenales de los 133 que esta es su primera experiencia en un cónclave, por lo tanto, tal vez hay que enseñarles muchas cosas. Tal vez hay que uno pensaría, tal vez ya le deberían haber enseñado antes, pero no sabemos. Claro. Pero hay todo una dinámica y un proceso que... Exactamente, hay una diversidad mucho mayor de países, hay muchos que no hablan el idioma. Entonces todo eso probablemente hace que haya más demora, partiendo además por el número de cardenales, que son 133, y que se ha reflejado en que tuvieron que habilitar otra residencia, además de Santa Marta, para que todos pudieran tener su habitación, porque solamente Santa Marta tiene 120 habitaciones. Entonces, todos esos factores pueden ser un elemento y factores para que esté demorando la decisión. Ayer para terminar, Andrés, ¿sí? Cuando yo hablé con el cardenal Chomalí, yo le preguntaba, ¿usted sabe qué es lo que tiene que hacer adentro? ¿Le dieron instrucciones? Y claro, y dice, la verdad es que voy a lo que sea, yo voy a dar lo mejor de mí, esto es lo más importante que tengo que hacer en este minuto, es un momento único en la elección de un... Pero él reconocía que todo era nuevo para él. Entonces, por eso creo yo que todo puede estar demorándose un poquito más. Sí, Connie, justamente me cuelgo lo último que tú decías. Todo es nuevo para mí, decía Chomalí. Y si uno recurre, Andrea, vale, a los números. Claro, tenemos 133 cardenales. Se ha mencionado hartas veces en las últimas semanas que el 80% de estos cardenales los nombró Bergoglio, los nombró Francisco. O sea, si vamos a los números simples, si de los 133 son 80%, que es su primer cónclave, porque lo nombró Bergoglio, claro, después de que asume como papa, tienen 105. En el fondo, tú tienes 28 que ya tienen una experiencia anterior, en el anterior cónclave del 2013, y en el de 2005 creo que ya han 5.
que participaron en la elección de Joseph Ratzinger. Es decir, tú tienes 1 de cada 5 cardenales ha participado en cónclave, 4 de cada 5 nunca ha participado en un cónclave. Entonces, aquí hay un ceremonial, no es que se repita todos los años ni todos los meses, se repite cada 10, cada un tiempo bastante más prolongado, la periodicidad es mucho más extensa, pero ese tema del debutar en un cónclave puede ser un elemento importante. Claro, que era justamente lo que decía Constanza frente a Txomalí. Para muchos es la primera vez que hacen parte de esta instancia y que les tienen que seguramente, no sé si durante los 10 días que tuvieron de congregaciones generales, realmente hubo un momento de explicarles cómo funcionaba el cónclave o si se asumía que todos ya venían con esa, digamos, ese conocimiento del protocolo, porque se sabe que al menos las congregaciones generales estaban mucho más enfocadas en el tema de, efectivamente, ponernos de acuerdo, conocernos, porque además hay muchos que dicen que no se conocían, hay otros que dicen, es mentira, realmente ahí sabían quién era cada quien, al menos sobre todo las caras más conocidas, porque hay varios cardenales que han tenido varios cónclaves. Entonces hay varios, digamos, procesos o momentos que podrían estar retrasando la fumata. Claro, un punto importante lo decíamos, la inexperiencia de este proceso, eso lo podemos decir, también que son más cardenales, eso también nos decía José Carlos Pérez, nuestro editor, y como dato también nos daba el dato de la hora de la primera fumata cuando fue la elección o el proceso, el cónclave de elección del Papa Francisco. Decía a las 19 horas, o sea, habría sido a la 1 de la tarde. Puntual. Puntual. No como hoy. No como hoy. Hoy tenemos casi 2 horas de Tenemos otra gaviota. Estamos casi, claro, casi con 2 horas Hemos visto solo gaviotas espera, en torno a la chimenea. que nos dan cuenta que sí estamos en vivo. Y cómo va atardeciendo y se va la luz ahí en el Vaticano. Hasta Constanza Santamaría y la hemos perdido en luz porque no esperábamos que esto se prolongara. Cada vez la tanto cosa se en tiene el que ir alejando tiempo. más porque la señal se hace más compleja. En el fondo, dentro del Vaticano, tú lo mencionabas, Andrea, cómo se ha llenado de personas en la medida que se va acercando este minuto. Claro, suponía que a la 1 de la tarde, hora chilena, 7 de la tarde allá en el Vaticano, allá en Italia, en Roma, pero ya son las 2:43, 1:43 de retraso, entre comillas. Uno siempre usa como símil, como comparativo, lo que sucedió en el último cónclave o en el penúltimo cónclave para entender un poco cuáles son las lógicas. Son puntos de referencia. Pero claro, recogiendo lo que ustedes dicen, aquí hay más cardenales, muchos más cardenales que están debutando en esta instancia. O sea, todo eso uno se imagina que puede ir condicionando justamente lo que estamos viendo ahora, que los procesos sean distintos, se vean más extensos y claro, uno la expectativa y hoy día yo creo que a diferencia de hace 12, 13 años atrás, con todos estos aparatos y las noticias en línea, estamos más ansiosos y tenemos menos capacidad de espera. Completamente, pero ¿les parece si vamos, digamos, repasando de alguna forma qué está pasando al interior de la Capilla Sixtina? Vamos. No sabemos justamente el tema de los votos ni nada de esto, pero sí no sabemos el protocolo. Estamos hablando de que cada cardenal elector debe rellenar en secreto, por supuesto, la papeleta de voto, escribe claramente, con su letra, obviamente, el nombre. A continuación, la papeleta debe doblarse por la mitad, el cardenal, de hecho, debe sostenerla en alto, que sea bien visible, y ahí depositar justamente su voto y se dirige hacia los llamados escrutadores, que son 3. El cardenal jura: pongo por testigo a Cristo Señor que me juzgará que mi voto es el que he dado según Dios, dice, y además a continuación deposita la papeleta en este plato o en esta urna, desliza además un cáliz utilizado como urna, se inclina ante el altar y vuelve a su lugar. Esto 133 veces. Entonces, claro, estamos hablando de que antes, hace 12 años atrás, teníamos menos cardenales, que son personas mayores que seguramente se demoran, no van a llegar corriendo a las urnas justamente, y dicen, bueno, al final de cada votación, uno de los 3 escrutadores agita la urna varias veces para poder mezclar las papeletas, otro transfiere esas papeletas una hacia otro cáliz, y después, si el número de las papeletas corresponde al número que efectivamente se da, se procede al recuento. Es decir, es una ceremonia mucho más larga que la que nosotros estábamos proyectando, o con muchos más pasos, mejor. Y luego de eso, los escrutadores se sientan en una mesa delante del altar. El primer escrutador, de alguna forma, abre la papeleta El escrutador cada siempre vez. es un cardenal, ¿o no? Claro. Y son, además se van Cada rotando. uno es diferentes pegas, entre comillas. Hay un sorteo, además, lee en voz alta el nombre, el segundo repite el procedimiento, el tercer escrutador anota el nombre, Hasta mañana, y ¿no? después, claro, hora 46 de retraso no es nada para esta cantidad de pasos que les estamos contando, y luego finalmente hay uno que pincha cada voto con la aguja, lo teje, y finalmente está la palabra elijo y las ata todas con este hilo,
Después de eso, efectivamente, se suman los votos, se comprueban las papeletas y ahí recién se pasa a las estufas. Es decir, hay toda una ceremonia que se está extendiendo ya por más de 1 hora 46 minutos, en donde efectivamente hay una cantidad de pasos que se están dando. Claro, bueno, uno diría, ¿no sería más fácil armar un grupo WhatsApp ahí, una encuesta y que hacerlo fuera más todo un fácil voto en línea? electrónico. Ah, lo hacemos más. Claro, No, yo creo pero que está hace bien. parte de la mística, Sí. el hecho de Sí. saber todo este protocolo también y de entender que esos 133 hombres que están al interior, que eso era también algo muy importante que le decía un sacerdote a Constanza durante la transmisión, decía: los que están ahí no son ángeles, son hombres con sus virtudes, con sus defectos, con sus lentitudes también. Aquí no vota el Espíritu propia de la Santo. edad, claro, al menos para los católicos seguramente habrá algo del Espíritu Santo. Que los ilumina, pero el que vota es el cardenal. Efectivamente, Sí. a su misma, digamos, velocidad, teniendo en cuenta todos estos pasos que les acabamos de contar, lo cual hace que efectivamente el proceso sea mucho más lento de lo que estábamos proyectando. Y lo comentábamos también en esta transmisión mientras esperamos esta fumata. También el proceso para que salga la fumata es un proceso complejo, para que Sí. sea blanco, para que sea negra, hay químicos No es la involucrados. combustión de los papelitos. Claro, Para entender eso. Hay dos estufas distintas, y es que el humo va a ser blanco, el humo va a ser negro, que es la comunicación con el mundo exterior. Y además estaba leyendo que hay propuestas para modernizar este sistema. Por ejemplo, No, romper la luces de mística. colores, ¿Ya? alertas digitales o incluso votaciones televisadas. Pero para el Vaticano, acá hay un momento de continuidad de siglos de tradición, que es lo que estamos viendo en este momento, o lo que estamos esperando en este momento, y es una tradición y secretismo. Recojamos que aquí se está eligiendo al sucesor de San Pedro, para los Claro. que es de la fe católica, para quienes creen, obviamente, el sucesor de San Pedro, que fue el líder de los 13 apóstoles. Esto es una historia milenaria, obviamente aquí se está eligiendo al sucesor, nada menos que de quien está sepultado en la Capilla Sixtina, ahí en el centro, bajo el altar. Y que además, Andrés, un dato curioso, ninguno se puede llamar Pedro cuando hablábamos de los nombres, justamente por eso, porque Pedro solamente hay uno, el resto son sucesores. Primero. Y de hecho hay muchos expertos o teólogos que corrigen cuando uno dice estamos buscando al sucesor del Papa Francisco. Decían, no es el sucesor No. del Papa Francisco, es el sucesor El de primero. Pedro. O sea, el Papa Francisco de cierta forma ya pasó a la historia de la Iglesia y en estos momentos esos 133 hombres están buscando al sucesor de Pedro, con sus velocidades, con sus protocolos y lo que efectivamente ha hecho que se extienda más este proceso. Sabemos la imagen, ya está oscuro. Claro, exactamente. El Vaticano ya está iluminado, una imagen muy bonita que nos llega ahí en El directo. problema es que la chimenea se nos hace cada vez más oscura. Sí, quizás nos va a costar un poco distinguir. Que se pare una el humo, paloma ¿no? para que nos vea cuál es el blanco. ¿Ah? ¿Cómo se va a ver el humo? Claro, si cuando viene humo salga? blanco, va a tener que ser un humo muy blanco No, para pero que la lo Connie nos podamos contaba que tener. la vez anterior y bajo ella nos entrega el relato muy que ella lo tuvo presencialmente, fue de noche y con lluvia. O sea, si ahí se notó blanco, como no ahora. Digo. Claro, yo creo que hay que seguir esperando, Andrés. Pero obviamente la expectativa crece. En estos momentos les contábamos 30.000 personas siendo espectadoras en ese momento, sin contar los millones de personas que en este momento están seguramente pendientes de la televisión o siguiendo Todos por los redes medios. Tú decías, sociales. 4.000 periodistas acreditados. Imagínate la cantidad, hablemos además de la proporción de católicos que hay a nivel global, estamos hablando de 1.400 millones de personas, además de una cantidad de países que están representados por esos cardenales, exactamente 71 países en los que a esta hora están igual que nosotros, mirando una chimenea, si sale el humo blanco, sale el humo negro. Y también es el titular de muchos medios alrededor del mundo, esperando lo que pasa ahí en directo desde el Cada Vaticano. uno sacando sus conclusiones, especulaciones. Claro, exacto. Y hay que revisar un poco lo que ha sido esta jornada de inicio del cónclave, ¿no? Mientras estamos esperando quizás retomar, Andrea, lo que fue esta mañana, muy temprano hubo una misa, ¿cierto? Que es la misa que antecede el cónclave antes de que estos 133 cardenales se encierren en la Capilla Sixtina. Podemos ir repasando esos momentos, ¿no? Claro, y además, vale, es importante mencionar que justamente parte de los medios italianos a esta hora, igual que nosotros, empiezan a especular por qué se está retrasando ese proceso. Sí. Y decían de alguna forma, porque la misa tomó más tiempo, porque la meditación de uno de los cardenales fue un poco más larga, porque de alguna forma, cuando las puertas se cierran por parte de Diego Ravelli, que es justamente el encargado de la ceremonia litúrgica ahí, eso también tomó más tiempo, que todo se fue retrasando. A esto le sumamos la cantidad de pasos que les acabamos de contar, en donde realmente se hace una ceremonia muy
mucho más larga. Algunos medios empiezan a especular también, bueno, porque puede haber fumata blanca, lo cual rompería la tradición de más de un siglo en el que siempre hemos tenido que esperar a una segunda o a una tercera jornada en donde efectivamente se conozca que hay una fumata blanca. Todos estamos esperando al menos una fumata negra, o al menos hace unas horas atrás yo creo que ese era el sentimiento. Ahora no sé cómo lo vean ustedes. Ahora entra la duda. Claro, puede que tengamos papa. Yo te decía antes de ir a la pausa, uno entra ya en la suspicacia, es decir, uno se pone más escéptico. Claro, se suponía que esto iba a ser un trámite, iba a ser cortito, un tanteo, a ver, más o menos van a haber muchas mayorías, ninguna con tantos votos, pero va pasando el rato, ya vamos para las 2 horas de retraso, si nos comparamos, insisto, como nos contaba la Connie, con el proceso anterior, y volvemos contigo, Connie Santamaría, cuando ya el Vaticano va oscureciendo, va cambiando un poco, ya se va yendo la luz en la fumata. Todavía nos queda un poquito la chimenea. Tú no tienes a mano, la chimenea no la ves ya. Yo la veo... No, la verdad que voy a ser bien franca No, y la vista la a veo a través distancia no de es tu las fuerte. pantallas. Por suerte tengo una pantalla. No, pues, y mira, y aunque no, sí, me voy a poner ver, ahora ya. los lentes, pero la verdad es que ni con los... no, sí, mira, voy a ponérmelos, ahí estoy. Juegue. No, tampoco, porque ya se ve oscuro, pero todavía queda un poquito de luz en la parte de atrás, en el cielo que está en la parte de atrás, digamos, como escenario de fondo de la Basílica de San Pedro. Pero ya está oscureciendo, veo la luna, ya salió la luna, aquí por lo menos en el Vaticano. Así que son los últimos minutos de la luz del ocaso, ¿cierto? Del atardecer que vamos a tener aquí en el Vaticano. Están... Exactamente, sí, pero es que no me creen ustedes y están viendo la imagen. Sí. Esto es una imagen preciosa con la Basílica de San Pedro iluminada y además todavía que no está oscuro. Es una imagen muy, muy bonita, pero claro, ustedes pensaban y decían, y tienen razón, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo vamos a ver el humo? El humo blanco se ve más que el humo negro cuando está oscuro. Eso es verdad. Pero de nuevo, en el caso del Papa Francisco, cuando fue humo blanco, estaba oscuro y estaba lloviendo, pero el blanco se nota más. Es verdad que el humo blanco se nota más que el humo negro cuando está oscuro. Así que vamos a ver qué va a pasar, porque debiera en algún momento, pero ya es un hecho que va a haber humo blanco o negro cuando ya esté oscuro. Aquí en Italia son... voy a ver bien la hora, digamos, pero ya son cerca de las 9 de la noche. Faltan 7 minutos para las 9 de la noche, 2 horas de retraso. De retraso, hay que decirlo, con la expectativa que teníamos los medios sobre todo, y los cálculos que se habían hecho en función del último cónclave, del cónclave del Papa Francisco, que como ustedes bien contaban, ese primer día fue bastante rápido. Y a las 7 de la tarde ya teníamos fumata y humo negro, y por lo tanto se sabía que terminó la jornada sin un candidato electo. Ahora entonces, claro, empiezan todas las especulaciones, pero sería muy extraño, sería realmente muy inédito que lo que esté pasando allá adentro y la explicación de esta demora sea que finalmente vamos a tener humo blanco y vamos a tener papa hoy día. Pero bueno, también muchos dicen aquí que el Vaticano siempre da sorpresas. Oye, yo les quería comentar, tengo aquí un amigo que se me acercó, digamos, de Colombia, ¿o no? De Colombia, sí. Ya, fíjense que estamos haciendo la transmisión y se me acercó y me preguntó de qué medio éramos, de qué país. Me dijo, he aprendido tanto con la transmisión. Sí, entonces, y yo quería preguntarle, ¿usted viene exactamente, vino especialmente para el cónclave? No, yo he estado trabajando en China y a mi regreso a Colombia vi que me quedaba... Tenemos ahí un problema con el audio, Constanza, pero vamos a volver contigo de inmediato para que nos puedas llevar ese testimonio. Sí, tenemos nuevamente un problema en la comunicación, va y viene, la imagen, el audio, son las dificultades de la comunicación en un momento, lo hemos dicho casi hasta el hartazgo, que está todo mirando la chimenea,
de la Capilla Sixtina esperando por este humo negro, humo blanco. Vale. Hay mucha... No solo nosotros nos estamos preguntando qué pasa. Estaba leyendo, por ejemplo, en el diario El País, en España, que hay un artículo que dice ¿por qué se está demorando tanto la fumata, ¿cierto? Sí. Y decía uno de los puntos que pone Andrea, que luego de que se cierran las puertas hay una meditación. Y que puede que esa meditación haya durado más de lo que a lo mejor duraba en otras meditaciones. O sea, hay ciertos procesos que como esto es cerrado, no los vemos y por supuesto claro, se genera esta... A ver, los tiempos y se ha dicho siempre, en esta y en otras ocasiones, no solamente a razón de las votaciones, los tiempos de la iglesia son distintos. Claro. Los tiempos de la iglesia frente a estas situaciones son más pausados. Claro, se le ha criticado muchas veces por no tomar medidas de cierta forma, cuando en otras cuestiones más urgentes, de otra índole, pero los tiempos de la iglesia son distintos. Claro, yo insistía en el punto, en una sociedad con lo tecnologizado que estamos, con lo conectados que estamos, con las noticias que vuelan en un par de segundos de diferentes latitudes del mundo, estamos poco acostumbrados ya hace una buena cantidad de tiempo a este ceremonial, un ceremonial que decimos es casi romántico, a la antigua, con estas papeletas, con todo este proceso casi de otro siglo. Pero en el fondo estamos poco acostumbrados y la ansiedad muchas veces de la tecnología, la ansiedad de saber las cosas ya, como que nos hace que la espera, que quizás el último conclave la hacíamos con mayor la soportábamos mejor. Ahora, definitivamente, la espera se hace lata, se hace eterna. Claro, y además, Andrés, bueno, ese último conclave que de hecho fue el 12 de marzo del 2013, hay que recordar que el Extra Omnes, esta ceremonia en la que se cierra justamente la Capilla Sixtina, se pronunció a las 5:33 hora de la tarde en la primera reunión del conclave y la primera fumata negra salió a las 19:41, es decir, 2 horas y 8 minutos después. Aquí fue 17:46 horas de Italia. Claro. Cuando se cierra, o sea, 13 minutos después del que tú estás mencionando, pero ya ha pasado mucho tiempo más. Harto rato. Así que bueno, ahí teníamos obviamente la expectativa. Han pasado más de 3 horas, 3 horas 10, desde que se cierran las puertas. Claro, 1 hora casi más de espera respecto a lo que vivimos hace 12 años atrás. Son más cardenales. Son más cardenales, hay 18 más de los que votaron para elegir a Francisco. Hay más idiomas. Lejana esa teoría. Claro. Y además de eso también, bueno, se empieza a generar más expectativa porque acá los medios italianos ya pasan de que hay 45.000 fieles en la plaza de San Pedro esperando esta decisión, muchos más que los que reportábamos hace al menos 1 hora atrás, que hablábamos de 30.000. Incluso tú muchas veces nos contaste cuando fue la despedida, todo el funeral de Francisco, la cantidad de personas que fue a despedirlo, a verlo a la Capilla Sixtina, fue mucho más de lo que fueron en otras ocasiones. En el fondo aquí quizás puede haber, no sé, una expectativa distinta respecto a otras ocasiones. No, y sobre todo, Andrés, claro, la espera lo que hace es aumentar la expectativa de los fieles, de los medios, porque sí, efectivamente, estamos con 1 hora más de retraso frente al proceso anterior, que significa que eligieron un papa y que están en toda esta ceremonia en la que le preguntan si acepta o no, están preguntándole cuál es el nombre que va a llevar, le están poniendo el traje, todo son especulaciones, por supuesto, porque no sabemos qué está pasando más allá del protocolo, pero esto empieza a alimentar un poco la fábula de si vamos a tener por primera vez en más de un siglo una fumata blanca en el primer día y en la primera votación además. Sí, sería sorprendente si vemos una fumata blanca, ¿no? Porque querría decir que hay papa. Lo que estamos esperando, muy normal después de una primera votación, es que se midieran un poco la situación, la fuerza y tuviéramos una fumata negra. Estamos atrasados en eso, por supuesto, en este primer día. ¿Ustedes pensaban que iba a ser fácil? Pensamos que iba a ser fácil, pensamos que iba a ser rápido. Bueno, hay también esta tradición tiene muchos procesos, muchos hitos y la hemos estado revisando con Andrea Aguilar. Quería revisar un poco lo que fue la misa de la mañana, en donde Giovanni Battista Re, quien es del Colegio Cardenalicio, lo que dijo es que pidió rezar para que Dios conceda a la Iglesia al Papa que mejor sepa despertar la conciencia de todos y las fuerzas morales y espirituales en la sociedad actual, caracterizada por un progreso tecnológico, pero que tiende a olvidarse de Dios. ¿Por qué rescataba esto? Porque también leía que esa homilía es importante para ver un poco
¿Cuáles son las ideas previo a este cónclave, las ideas respecto a quién debería liderar la Iglesia Católica, ¿no? Donde hablamos de diferentes fuerzas o diferentes visiones de hacia dónde debe ir la Iglesia, Andrea. Y además también, Valentina, que Batista Re protagonizó durante esa jornada 2 momentos claves que también nos pueden dar ciertas lecturas. Por un lado, está el momento en el que él no nombra durante esta liturgia al Papa Francisco. Claro. Eso es un hecho inédito porque normalmente en las anteriores elecciones siempre el Papa difunto tiene algún tipo de protagonismo en esta liturgia que es pro eligiendo Papa, ¿no? De alguna forma. Y segundo, es las 2 veces que le da la suerte a Pietro Parolin, que es como el gran favorita. Ahí está. Tenemos la imagen en vivo, humo negro, son las 15 horas en nuestro país, son las 9 de la noche allá en Italia, humo negro, lo que estábamos esperando desde la 1 de la tarde prácticamente, Andrea Aguilar. Definitivamente no han llegado a acuerdos, no se ha logrado el quórum necesario para elegir un nuevo papa. ¿Qué es lo que esperábamos, Andrés y Valentina? Justamente no están los 2 tercios, que eso es lo que en estos momentos nos está indicando. Vamos a ir de inmediato al Vaticano con Constanza Santamaría, con humo negro entonces. Humo negro ha salido, hay gente que empieza a correr para acercarse hacia la plaza de San Pedro y justo tenemos a unos chilenos aquí en el momento en que apareció el humo negro. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que han sentido? Bueno, ahí estamos esperando las reacciones, todos ¿no? impactados. A ver si escuchamos. Sí, bueno, me lo está. esperaba porque casi nunca ha salido el primer día el Papa al tiro y bueno, ahora hay que seguir viendo lo que pasará en los siguientes días. Pues larga la espera, ¿o no? Esperemos que no dure 3 años. No, claro. ¿Pero se les hizo largo? Sí, porque esperábamos que se leyeran a las 7:30 por ahí, pero resulta que parece que este año es el año con más cardenales papables, digamos, como le dicen ellos, y nada, supongo que fue por eso la espera. ¿Van a volver mañana para ver qué pasa, para ver si sale humo blanco mañana? Sí, tenemos intenciones de venir todos los días lo que sea el conclave. Más que nada para buscar más chilenos, porque como llevamos tiempo acá y no hemos visto ninguno. Ah, ¿ustedes viven aquí? Y vinieron aquí a buscar chilenos y encontraron chilenos, ¿no? Sí, acá. Mira, y esta chilena, ¿tú vienes de Chile o vives acá? Vivo acá. Y también viniste aquí para ver la fumata. El conclave, claro, un momento en la historia muy importante, así que interesante ser parte de estas cosas. Parte de la historia. ¿Qué significa para ti la elección de un nuevo papa? O sea, va a ser un nuevo periodo en la historia de la Iglesia, así que esperemos que sea una persona que pueda llegar a toda la gente y que sea un buen representante de la Iglesia. Oye, y tienen bandera chilena, tienen además un mate, vinieron aperados. ¿Estuvieron toda la tarde aquí? Vinimos desde las 6, estábamos acá ya a las 6 de la tarde, sí. 5:30, 6, sí. Y esperando. Esperando, claro, sí. Pero ya terminó la espera, ¿se van a la casa ahora? ¿Van a comer algo? Sí, aparte que hace frío. Hace un poquito de frío, ¿cierto? Bueno, sigue saliendo, hay que decir, sigue saliendo el humo negro clarísimo de la chimenea. La verdad es que no hubo ninguna duda acerca de si era negro o era blanco, ¿cierto? El negro es clarísimo cuando es negro y se demoró todo lo que se demoró, pero ya tenemos, digamos, la primera decisión, que era además lo que se esperaba para esta primera jornada de cónclave, donde era muy, muy difícil que se eligiera un papa, ya lo sabíamos, pero claro, con la demora hubo toda clase de dudas, toda clase de especulaciones, pero ya a esta hora ya tenemos la respuesta y tenemos la imagen ahí de la fumata negra. Tenemos a nuestro amigo colombiano. Papa. No habemos papa. Bueno, pero era esperable, ¿no? Sí, aunque pensé que Bergoglio había ordenado a muchos cardenales que pudiesen una primera ronda haber un acuerdo, pero no, es normal. A seguir buscando un papa que nos traiga paz y consolide mucho el amor, la paz que tanto necesitamos tantos países. ¿Vas a volver mañana a ver qué es lo que pasa con la fumata? Ya mañana sigo mi regreso a casa. Espero que durante el vuelo a lo mejor llegue a casa y ya haya papa. Y ya hay novedades, ¿cierto? A Colombia de vuelta. A Colombia de vuelta, Constanza. Hay muchos latinoamericanos, muchas gracias. No, al contrario, suerte, que estén muy bien y recuerdos a los chilenos. Ok, N24. No, TVN o Canal 24 Horas.
TVN 24 horas. Muchas gracias y que tengan un feliz fin de estadía aquí. Muchas gracias, pues. Oye, veamos a ver si podemos mostrar la imagen de Michael, la gente saliendo, ¿cierto? Yéndose ya después, todavía cuando sigue saliendo el humo negro, vamos a tratar de hola, ¿son chilenos? Sí, más chilenos, ¿vieron? Más chilenos. Vamos a ver si alcanzamos a encontrar algunos aquí. ¿Podemos italiano? No. Estamos tratando aquí de conversar con algunas de las personas que se van. ¿Habla español? No. ¿No? ¿Es italiano? Francés. Ya. Y la reacción, la sensación. Ya, bueno. Tratando de... ¿Hablan español? No. No. Mira, estoy tratando de encontrarme. He encontrado con franceses, vienen de todas partes, por supuesto, pero mi francés no es tan bueno. ¿Hablan español, inglés? Inglés. English? Okay. So you just saw the black smoke. What was the feeling? ¿Cuál fue la sensación al ver el humo negro? They made us wait for quite long, so it was a bit disappointing today. But of course, everybody expected black smoke. So. Dice él que lo hicieron esperar bastante tiempo, entonces fue un poquito frustrante que saliera humo negro, pero en realidad era lo que todos esperaban. At certain point, you thought that because it was taking too long, it would be white smoke. ¿Pensó algún minuto que iba a ser humo blanco por la espera? Not really. I mean, one was sort of hoping that something exciting would happen, but at the end of the day, it was, I think, the regular result. Yeah. So for the first day, that's the best we could have hoped for, I guess. Are you coming back tomorrow? I think so, yes. Okay. White smoke tomorrow, you think? No, I think Friday. My bet's on Friday for white smoke. Muchas gracias. Thank you. Ya, nos dice que, claro, que él dice que va a ser el viernes, que él cree que va a ser el viernes y no el jueves, pero que pasó lo que tenía que pasar, y eso es cierto. Así es que ya les entrego, dejó de salir humo negro de la chimenea, está saliendo muy poco, pero ya no es el humo negro que nos impresionó, ¿cierto?, hace algunos minutos atrás. Pero fue claro, fue una clara fumata negra que nos dio esa señal desde el interior de la Capilla Sixtina. Constanza Santamaría, gracias por tu trabajo en esta primera votación que, como esperábamos, terminó sin la elección de un papa, pero mañana continúan las votaciones. Sí, ¿qué es lo que viene para mañana? Para ir cerrando, Andrea, porque se supone que mañana pudieran habrían 4 votaciones. En el caso, obviamente, si se llega a acuerdo antes, se cierra el tema. Pero son 4 votaciones máximas las que podrían haber mañana. Efectivamente, y toda la expectativa también puesta en que mañana pueda haber una elección o una fumata blanca. Perfecto, bueno, quedamos ahí atentos nosotros. Despedimos 24 horas al día. Siempre hay más noticias en Canal 24 Horas. Chao, chao. Que estén bien, buenas tardes.